Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 11. Capítulo 11. Detendrás tu investigación aquí mismo, Cleria. Cleria Belial, una niña de la rama familiar del clan Belial, se mordió los labios mientras sus ojos grises mostraban su falta de voluntad para rendirse. Sin embargo, frente al rostro severo de su tío, Lord Belial, ella solo pudo tragarse su argumento e inclinarse en señal de diferencia. Sí, tío. Lamento preocuparlos a ti y a tu tía. Los ojos de Lord Belial se suavizaron levemente mientras observaba la mirada deprimida de su sobrina. Cleria escuchó a su tío suspirar, lo que le hizo mirarlo mientras se reclinaba en su asiento y observaba a través de la proyección. Querida hija. Hago esto por tu bien. Zekram ha estado muy nervioso estos días y les ha hecho la vida imposible a muchos de los miembros moderados de la facción del Gran Rey. Se inclinó hacia adelante y miró fijamente los ojos grises de su sobrina. Si se entera de que te has estado entrometiendo en el negocio de las piezas del rey, no me cabe duda de que se asegurará de que nunca superes el nivel de clase alta y arruine tus futuras oportunidades, y es solo porque perteneces a una familia pilar. Si fueras un demonio común y corriente, no me cabe duda de que el viejo monstruo no lo pensaría dos veces antes de aniquilarte a ti y al resto de la familia. Además, la última vez que lo comprobé, aún quieres entrar en el gobierno del inframundo e intentar facilitarles las cosas a los demonios reencarnados. ¿Me equivoco? Cleria suspiró profundamente antes de sacudir la cabeza, haciendo que sus largos cabellos grises se balancearan con el movimiento. Ahí lo tienes. Deja este asunto aquí, Cleria. No vale la pena arruinar tu futuro por algo tan controvertido y, francamente, que está por encima de tu nivel. Y no lo digo para desacreditarte, sino porque me preocupas. Entiendo, tío. Dejaré las cosas como están. Por ahora. Lord Belial captó esas últimas palabras y no pudo evitar sacudir la cabeza con diversión. Tú y tu primo son iguales. Tercos hasta la médula. Solo ten cuidado. ¿Me oyes? Si pasa algo, llámame inmediatamente. Cleria sonrió ante las palabras de su tío antes de despedirse, desconectando la llamada. Justo a tiempo para que su novio la abrazara por detrás. ¿No le contaste ese asunto? Cleria se recostó en el abrazo de su hombre en busca de consuelo mientras murmuraba sus pensamientos. No quiero preocuparlo innecesariamente. Además, desde aquella vez que sentí esa absurda energía sagrada en el cielo, nunca volvimos a encontrarla en el pueblo. Solo encontramos niveles regulares de energía sagrada en algunos lugares, probablemente de otros exorcistas. Masaomi levantó una ceja ante esas palabras, sabiendo que solo estaba tratando de convencerse a sí mismo y tratando de no mirar la verdad para no preocuparla aún más. Entonces, siendo el buen novio que era, dejó las cosas como estaban y simplemente se aferró a ella y cambió de tema. ¿Cuándo salimos para el inframundo? En una semana. Mi tía está deseando conocerte. Cleria sonrió feliz al recordar la última conversación que tuvo con su tía, hablando de presentar a su novio formalmente a su familia en secreto. Al ser uno de los 72 pilares, la familia Belial quedaría desacreditada y sería objeto de burla por parte de los demás nobles si supieran que su novio es un exorcista de la iglesia, así que no tuvo más remedio que hacerlo en secreto, lo que siempre la hacía sentir culpable, pensando que le estaba haciendo una injusticia. Como si se avergonzara de la relación que tenía con él. Afortunadamente, su novio era una persona comprensiva y nunca la culpó por todos estos problemas políticos. Me alegro. Me da tiempo a comprar un regalo para Lord y Lady Belial. Cleria le dirigió a su novio una mirada divertida. ¿Intentando conquistar a mis tíos tan pronto? Cualquiera diría que tienes alguna ambición oculta. Masaomi sonrió con picardía mientras se inclinaba hacia adelante, acercando sus labios a los de ella. ¿Quién dice que no? Detente. Eso no era lo que gritabas anoche. La cara de Cleria se puso roja como un tomate mientras escondía su rostro en su pecho. Después de jugar un poco, la pareja finalmente se arregló la ropa y salió de la pequeña casa que poseían en Kuo de forma privada. ¿Cuándo vas a ir a esa misión que te asignaron? Masaomi se volvió hacia su novia y le dio un abrazo. Esta noche. Es una misión típica de exterminio de demonios errantes. Pero dicen que este es mucho más fuerte que los demás, así que enviarán a otro grupo de exorcistas de fuera de la ciudad para ayudarme. En el peor de los casos, debería estar de vuelta mañana por la mañana. ¿Pero qué hay de esa misión que recibiste antes del Vaticano? ¿Algo sobre rastrear extraños rastros de energía sagrada?
Masaomi frunció el ceño ante ese recordatorio. Curiosamente, no escuché ningún cambio sobre eso. Quizás esperan que continúe con esa misión después de encargarme del demonio perdido. Cleria compartía el ceño fruncido de su novio, pues ella tampoco entendía la lógica de aquello. Pero, dado su limitado conocimiento del funcionamiento de la iglesia, decidió dejarlo pasar. Está bien. Llámame en cuanto regreses. ¿Por qué? ¿Te preocupas por mí? Cleria le dio una palmada en el hombro con una mirada leve antes de sonreír y darle un pequeño beso de despedida. Si uno ignorara sus especies y ocupaciones, parecerían un matrimonio estándar donde la esposa envía a su marido a trabajar mientras ella se ocupa de las tareas del hogar, excepto que el marido era un poderoso exorcista de la iglesia y la esposa era una niña de los 72 pilares del inframundo. Quizás por eso fue tan fácil convencer a ciertas personas de ciertas cosas y poner en marcha medidas que habrían terminado en una tragedia para ambos lados. Afortunadamente, este no es ese cronograma, porque existe aquí una anomalía que nadie podría haber explicado. Nunca me di cuenta de lo mucho que las limitaciones de Yggdrasil me estaban frenando hasta este momento. Con mis 12 alas extendidas y mis brazos bien abiertos, bombeé tanta energía de luz en mis alas como pude, junto con mi maná, aumentando mi velocidad de vuelo mucho más allá de lo que jamás pudiera imaginar. Volando por los aires justo sobre la superficie del océano debajo de mí, no pude evitar reír a carcajadas. De verdad, es una sensación liberadora. Un sentimiento que simplemente no puedo expresar con palabras. Veamos hasta dónde puedo llegar con esto. Mayor prisa. Paseo aéreo. Aceleración celestial. De repente, mi velocidad aumentó a niveles tan ridículos que el océano se partió bajo mis pies debido a la presión del vuelo. Pero aún no había terminado. Es hora de sacar las armas pesadas. Alas de pureza, alas de aceleración, planeo angelical, alas del amanecer. Otro estallido de velocidad, pero esta vez fue un impulso tan grande que sentí como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado mientras mi cuerpo aceleraba a niveles de velocidad difíciles de describir. Se escucharon explosiones sónicas mientras atravesaba fácilmente la barrera del sonido y seguía avanzando cada vez más rápido, llevando mis poderes al límite. En cuestión de una hora, llegué a las costas de Japón desde Escocia. Un viaje que normalmente me habría llevado unas 12 horas si hubiera volado a la velocidad de una aerolínea comercial. Esto significaba que tenía que ir al menos a Mach 9 para hacer un viaje tan rápido. Muy satisfactorio. Fue solo cuando estuve cerca de la costa de Hamamatsu que disminuí la velocidad y lancé mi hechizo de ocultación para mantenerme oculto, y continué rumbo al noreste hacia la prefectura de Kanagawa. Realmente fue un día satisfactorio para mí y no pude evitar llegar a casa y dormir un poco antes de ponerme a trabajar en mi siguiente idea. Desafortunadamente, todos mis planes se vinieron abajo cuando regresé a la ciudad de Kuo y vi una escena bastante extraña. Ese chico, Masaomi. El chico que había visto antes con mi ojo de Dios estaba rodeado por un grupo de humanos que vestían túnicas similares a las suyas. Dado su estado de salud y la forma en que apretaba los dientes mientras los demás humanos decían algo, es evidente que se trataba de una situación hostil. ¿Un conflicto interno? ¡Qué interesante! Capítulo 12. Capítulo 12. Masaomi fulminó con la mirada al hombre que lideraba este grupo de exorcistas. El hombre al que una vez llamó amigo, y no pudo evitar soltar sus amargas palabras, que reflejaban su propia confusión interior. Yuji, bastardo. Te mataré por esto. El hombre llamado Yuji simplemente miró fríamente a Masaomi mientras guardaba su espada de luz. No tendrás esa oportunidad, Masaomi. Y esa maldita demonio tampoco, callarse la boca. Masaomi se lanzó hacia adelante con su espada, con el objetivo de perforar el corazón del hombre al que se enfrentaba, pero fue rápidamente retenido por las cadenas sagradas que los exorcistas suelen llevar consigo, tirándolo al suelo, mientras que las expresiones de Yuji ni siquiera cambiaron, como si no viera al hombre frente a él como una amenaza. Como decía, Belial tiene sus propios problemas. Resulta que no eres el único que molestó a sus camaradas al solicitarle ayuda al enemigo. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba hablando Yuji, lo que hizo que Masaomi entrara en pánico al pensar que algún daño pudiera sufrir su novia. Miró a su otro superior, Touji Shidou, quien simplemente observaba a su mejor amigo con una mirada neutral. Al menos, intentaba parecer neutral. Porque Masaomi conocía al hombre lo suficientemente bien como para ver la angustia escondida en su mirada. ¿Estuviste involucrado en esto? Touji. ¿Incluso tú me traicionaste? Lo siento, Masaomi. Pero esta es una orden de mis superiores.
No tengo otra opción. Masaomi inmediatamente comenzó a luchar lo más que pudo, tratando de liberarse de sus ataduras y llegar hasta su amada, para protegerla de quien fuera que fuera a atacarla. Una explosión repentina resonó desde el borde de la ciudad, seguida de múltiples firmas de energía demoníaca que inundaron la ciudad. Los labios de Yuji apenas se curvaron mientras miraba con diversión el rostro lleno de desesperación de Masaomi mientras Touji miraba hacia otro lado, incapaz de presenciar la lucha de su amigo de esta manera. Parece que el otro bando ya ha empezado. Será mejor que terminemos con esto y nos larguemos de aquí antes de que alguien se dé cuenta de lo que pasó. Shidou, toma esa espada sagrada. Touji ni siquiera miró a su compañero pastor antes de hablar fríamente. No. No soy digno de tocar esa espada que pertenece a Masaomi, ni en vida ni en muerte. Está bien. Espero que estés listo para explicarlo en el cuartel general. Yuji se acercó a Masaomi y tomó su espada sagrada sin nombre, haciendo una ligera mueca al ver que la hoja rechazaba su mano. Aún así, seguía aferrado a la apreciada arma que pertenece a la iglesia. Es una pena, de verdad. Como portadora natural de la espada sagrada, esperábamos que nos guiaras en el futuro para deshacernos de esas criaturas blasfemas. Pero ¿quién hubiera pensado que caerías en las seducciones de esa zorra? No. El verdadero problema no es que cayeras en sus seducciones. De repente, una energía mágica brotó del cuerpo de Yuji mientras se inclinaba y miraba fríamente a Masaomi a los ojos. Touji se dio la vuelta por completo, preparándose para irse de allí. Después de todo, ya no tenía nada que lo retuviera a él y a su familia en este pueblo. La oscuridad interior de Yuji se mostró cuando apretó los dientes y dijo palabras llenas de veneno, algo que normalmente avergonzaría a cualquier hombre de la iglesia, pero que era común en la iglesia de esta era. Si hubieras jugado con ella y la hubieras dejado atrás después de enamorarla, rompiéndole el corazón, te habríamos elogiado por tu dedicación a herir a esa miserable. Pero no. ¿De verdad te enamoraste a ese demonio? Solo por ese pecado morirás aquí hoy. Yuji levantó la espada sagrada sobre él y la empujó con fuerza a través de su rechazo, soportando el dolor de tener su mano quemada, mientras empujaba tanto maná como podía en la hoja, antes de bajarla. Con ese movimiento, un gran rayo de energía sagrada salió de la espada como un cañón, con la intención de vaporizar a Masaomi y todo lo que estaba detrás de él. Desafortunadamente para Yuji y sus compañeros, esa fue una acción que la figura oculta sobre ellos no pudo aceptar. De repente, una cúpula hecha de luz pura se manifestó alrededor de todo el grupo, aislándolos del mundo exterior y al mismo tiempo deteniendo el rayo de la espada en seco solo con pura presión. En el momento en que esto sucedió, la espada sagrada en la mano de Yuji se incendió, como si rechazara la presencia misma del hombre, haciendo que Yuji dejara caer la espada con sorpresa y dolor mientras Touji miraba hacia arriba con sorpresa. Ante la mirada atónita de la multitud, la espada levitó en el aire por sí sola y se disparó hacia arriba, justo en la mano extendida del ser que había intervenido en esta pelea. Los humanos sintieron escalofríos recorrer sus espaldas aunque el asombro y la reverencia llenaban sus corazones fanáticos. Los encantadores ojos azules que los miraban fríamente, esa larga melena dorada que ondeaba al viento, esas dos alas de un hermoso blanco y la presencia divina que podía calmar a cualquiera en su presencia. La gente de la iglesia ni siquiera dudó antes de caer de rodillas en adoración y unir sus manos en oración. Pues flotando frente a ellos flotaba un ángel del cielo. Su superior directo, incluso superando al Papa en rango, aunque el ángel solo tuviera dos alas. El ángel observó perezosamente la espada que había llegado sola antes de bajar la vista hacia el grupo. Su tono sonaba perezoso, pero los humanos no pasaron por alto la ira oculta en su voz. No me importa si lucháis a muerte. Porque no me corresponde intervenir en un asunto interno. Sin embargo, si os atrevéis a dañar a un inocente con vuestra imprudencia, tendréis que responder ante mí. Yuji no se atrevió a mirar al ángel antes de hablar con convicción. Mi señor. Le pedimos perdón. Solo intentaba llevar a este pecador ante la justicia, así que me dejé llevar demasiado. El ángel simplemente levantó una ceja ante esas palabras mientras Touji miraba a su compañero pastor como si hubiera perdido la cabeza. Ni siquiera el Papa, o incluso Vasco Estrada, se atreverían a cuestionar las palabras y órdenes de un ángel. Entonces, ¿qué le dio a Yuji el coraje para hablar así contra un ser celestial? El ángel, por otro lado, simplemente miró a Yuji antes de volver a hablar. ¿Pecador? ¿Es algún monstruo que mató a gente inocente? No, mi señor. ¿Es él alguien que ha traído directa o indirectamente sufrimiento a las masas? No, mi señor.
Entonces, ¿es un bandido? ¿Un asesino que mató a su prójimo injustamente? ¿Un hombre que dañó a seres inocentes por codicia, lujuria o cualquier otra cosa similar? Un sudor frío comenzó a correr por las espaldas de todos los feligreses mientras sentían la energía sagrada del ángel en constante aumento y cada una de sus preguntas recibía una respuesta negativa. No. Mi señor. Entonces, ¿de qué es culpable? Se acostó con el enemigo. Se enamoró de la chica Belial. Yuji asintió con entusiasmo ante las palabras del ángel, pero sintió que se le formaba un nudo en el estómago cuando el ángel lo miró confundido. ¿Y qué? ¿Cómo es que enamorarse es un pecado? Shock no era una palabra lo suficientemente buena para describir lo que sintieron los exorcistas cuando escucharon esas palabras del ángel. Pero, déjame detenerte ahora mismo. ¿Puedes explicarme qué tiene de malo que alguien se enamore? Ella es un demonio. ¿Y esa es tu única justificación? Al menos dime que la chica es malvada. Que ha cometido al menos uno de los crímenes que mencioné antes, o que está manipulando a ese chico para sus propios fines. Punto, 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 punto. Espera, ¿en serio? ¿Tu única justificación para atacar a tu camarada se basó en algo tan estúpido como la especie de la chica? Una vez más, el silencio reinó mientras los humanos no tenían respuesta para las preguntas del ángel que sacudían su fe en las enseñanzas de la iglesia, mientras Touji casi caía al suelo como una marioneta con sus hilos cortados mientras unía 2 y 2, dándose cuenta de que esta misión no era una enviada a ellos por el cielo, sino por esos viejos tontos de la iglesia para sus propios objetivos. Si las órdenes de la iglesia no las dio el cielo, ¿por qué demonios luchaba? ¿Acaso alcé mi espada contra mi mejor amigo por culpa de esos malditos bastardos del Vaticano y no porque Dios lo hubiera querido? En este grupo de personas, Touji no era el único que llamaba amigo a Masaomi, por lo que no era el único que estaba teniendo una crisis interna así, mientras que el resto de exorcistas que venían de fuera de la ciudad, incluido Yuji, que sabía de los verdaderos tratos que tuvieron lugar en el Vaticano, que sabían la verdad de que las explosiones que ocurrían al otro lado de la ciudad no eran una batalla entre exorcistas y una mujer demonio, sino una pelea entre la facción del Gran Rey y la solitaria chica Belial, comenzaron a sudar balas mientras sus corazones se llenaban de puro terror. El ángel suspiró profundamente antes de murmurar. No estoy de humor para lidiar con esto. Duerme. En el momento en que se lanzó el hechizo, los humanos quedaron inconscientes al instante y cayeron al suelo duro como un saco de papas, lo que hizo que Masaomi mirara al ángel con asombro y cautela. Pero su majestuosa mirada hacia el ángel se hizo añicos al instante cuando el ángel gimió en su palma. Maldita sea. Debería haberlos noqueado después de obligarlos a ir a la iglesia. Ahora tengo que cargarlos yo mismo hasta allí. Otra explosión resonó en todo el pueblo, trayendo a Masaomi de vuelta a la realidad mientras luchaba contra las cadenas, haciendo que el ángel se volviera hacia él. Tranquilo, chico. Deja que yo me encargue de esas cadenas. Romper elemento. Las cadenas quedaron reducidas a chatarra en el momento en que se pronunció el hechizo, liberando a Masaomi, quien hizo una rápida reverencia al ángel. Gracias, mi señor, por esta misericordia. Pero debo irme ahora. ¿Para salvar a esa chica Belial? Sí, mi señor. ¿De verdad la amas? ¿Tanto que estás dispuesto a sacrificar tu vida por ella? Masaomi no respondió, solo le dirigió una mirada llena de determinación. Esperaba que sucedieran muchas cosas. Esperaba que el ángel se riera de él, que tal vez lo llamara ingenuo y miope, que lo llamara a alguien cegado por las emociones, o incluso que lo reprendiera por involucrarse con el enemigo. Lo que no esperaba fue la suave sonrisa que adornó su rostro ni cómo sus ojos lo miraban con una calidez que hizo que Masaomi se sintiera avergonzado, mientras su devoción a su Dios y a sus ángeles se fortalecía, gracias a las palabras que salían de la boca del ángel. ¿Sabes lo raro que es encontrar un amor tan puro? Sobre todo cuando las personas involucradas están separadas por tantas cosas que escapan a su control. Masaomi no dijo nada y siguió mirando hacia otro lado. Por eso no se dio cuenta de que este desplegó 10 alas adicionales tras su espalda mientras la intensidad de su halo se disparaba. Verdadera bendición del cielo, protección angélica, barrera divina, armadura sagrada, aura de pureza. Masaomi se sintió asombrado cuando el ángel lanzó varios hechizos sobre él en sucesión, haciéndole sentir que podía enfrentarse a cualquiera en ese momento y ganar. La cálida expresión del ángel permaneció, pero ahora había un borde en sus ojos azules que hizo que Masaomi se erguiera. Como dije antes, no creo tener derecho a interferir en este conflicto. Pero no puedo permitir que un amor tan puro se destruya por la codicia, la envidia y el odio ciego de quienes están por encima de ti.
Por eso, te he dado la oportunidad de proteger tu amor con tus propias manos. La pura majestuosidad y divinidad que Masaomi sintió en ese momento proveniente del ángel, no, del serafín, lo habrían hecho postrarse y adorarlo en ese mismo momento si hubiera sido en cualquier otro momento. Ve. Protege lo que amas con tus propias manos. Nunca dejes que nadie te lo quite solo por ser superior a ti. Nunca dejes que el mundo te derrote y te reduzca a un simple engranaje de la maquinaria de alguien más. Cambia tu destino con tus propias manos. Recuerda, la libertad de elección es tu derecho de nacimiento, pero cada decisión conlleva una consecuencia. Así que, si tu amor es verdadero, si tu convicción es firme, enfrenta las consecuencias de tu decisión con valentía. No te rindas, no te des por vencido. Mientras tu determinación perdure, nada te detendrá por mucho tiempo. Con esas palabras, el ángel soltó la espada sagrada de Masaomi, que cayó directo en las manos del humano, haciéndolo inclinarse hacia el ángel. Gracias, mi señor. El humano ni siquiera perdió un solo segundo y se lanzó hacia el conflicto que sucedía al otro lado de la ciudad, aprovechando sus habilidades abrumadoramente mejoradas para dirigirse directamente al campo de batalla mientras su corazón y su fe se sentían más firmes que nunca en su vida, ahora sabiendo que había ganado la aprobación de aquellos a quienes él y todos los demás en su vida responden. Mientras tanto, el ángel de otro mundo, Aetherion, se inclinó hacia atrás en el aire, observando la espalda del humano que se alejaba con una mirada complicada. Amor, ¿eh? Te envidio de verdad, muchacho. Ojalá hubiera tenido el privilegio de sentir una emoción tan pura en mi antigua vida. Quizás valga la pena darle a un amor tan hermoso algún nivel de bendición en el futuro. Con esas palabras murmuradas a nadie, el ángel también se disparó hacia el campo de batalla, su forma se desvaneció lentamente de la vista, lo que indica que había usado alguna forma de ocultamiento para esconderse. Comentario 29 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Cielo. Los rangos superiores de los ángeles estaban en crisis mientras corrían como pollos sin cabeza mientras el sistema del cielo de repente se puso en marcha a toda marcha sobre Japón y comenzó a hacer cosas al azar. Pero los más afectados fueron los 4 grandes serafines, los líderes del cielo. Michael cerró los ojos con el ceño fruncido, conectándose con el sistema y tratando de comprender qué estaba pasando. Gabriel paseaba cerca de su hermano. Sus emociones fluían constantemente mientras intentaba asimilar lo que había sentido hacía apenas unos minutos. Uriel frunció el ceño mientras miraba el teléfono sobrenatural en su mano, tratando de ver si había alguna noticia en la comunidad sobrenatural sobre lo que estaba sucediendo en Japón en este momento, que era mucho ya que el sistema del cielo estaba entrando en exceso en esa sección del mundo y estaba causando daños significativos a todas y cada una de las cosas y personas que tenían incluso una pizca de energía demoníaca o incluso el oscuro Touki de los Youkai, lo que obligó a las facciones Youkai del este y oeste a establecer barreras alrededor de sus casas para protegerse del sistema del cielo. Rafael, por una vez, perdió su personalidad juguetona mientras él también miraba su teléfono mientras miraba furtivamente a su hermana pequeña, preocupado por lo que ella podría estar sintiendo después de lo que acababa de suceder. En el momento en que Michael abrió los ojos con cansancio, Gabriel estaba sobre él con una mezcla de preocupación, emoción y tristeza. Hermano. ¿Es cierto lo que sentí? Él. Michael colocó su mano sobre la cabeza de Gabriel, haciéndola dejar de hablar mientras le daba una pequeña sonrisa. El poder de su luz es inmenso, y su presencia es completamente distinta a la que recuerdo. Pero no hay duda sobre el alma que detectó el sistema. Es él. Rafael casi dejó caer su teléfono por la sorpresa cuando sus dudas se confirmaron, mientras que el ceño de Uriel se profundizó con una rabia y una ansiedad apenas contenidas destellando en sus ojos. Esos malditos demonios. Tienen que ser ellos. Deben haberle hecho algo, Uriel. No es momento de señalar con el dedo. Uno de nuestros hermanos, a quien se creía muerto hace tiempo, ha regresado al reino de los vivos. Es imperativo que lo recuperemos cuanto antes. Pero ¿cómo es posible todo esto? Estuvimos allí cuando esos malditos traidores proclamaron su muerte con júbilo en el campo de batalla y huyeron antes de que padre lo viera. Uriel mantuvo una expresión pensativa ante esa pregunta antes de plantear su propia duda. Nunca vimos su cadáver. Lucifer nunca nos mostró su cadáver cuando proclamó esa declaración. ¿Quién puede decir que no lo encarceló de alguna manera? Durante todo este tiempo, más de 1000 años. ¿Cómo pudo ese traidor mantener semejante prisión tanto tiempo después de su muerte? No lo sé, por eso es solo una teoría. Pero sí sé cómo obtener algunas respuestas.
Uriel golpeó su palma mientras la energía sagrada brotaba de su cuerpo junto con sus 12 alas y su halo, mostrando su voluntad de marchar al inframundo para obtener algunas respuestas. Pero las palabras firmes de Michael lo detuvieron. No harás nada de eso. Ahora mismo, el cielo no está en condiciones de enfrentarse a Sirceps Lucifer y a Juca Belzebub. ¿Bromas? ¿Has sentido siquiera cómo nos responde el sistema celestial allá abajo? Michael simplemente levantó una ceja ante esas palabras. ¿Lo suficientemente fuerte para enfrentarse a esos dos demonios en sus verdaderas formas? Al instante, Uriel se quedó en silencio, incapaz de engañarse más ya que sabía que solo su padre habría sido capaz de enfrentar y derrotar a esos dos llamados superdemonios. Michael habló una vez más, repitiendo lo que dijo antes. Lo repito. Solo haremos que nuestro hermano perdido regrese al cielo, y nada más. Al menos por ahora. Si nuestro hermano es realmente responsable de cómo responde el sistema, entonces quizás, en el futuro, tengamos la oportunidad de recuperar nuestra antigua gloria. Pero hasta entonces, mantendremos un perfil bajo. Bien. Uriel pronunció esas palabras con frustración. Rafael simplemente asintió con la cabeza. La emoción de Gabriel era evidente para todos. Sin otra oposición a sus palabras, Michael cerró los ojos una vez más y movilizó el poder del sistema, moviendo el sexto cielo desde dentro de su bolsillo dimensional a los cielos de Japón. Si quieren recuperar uno de sus rebaños perdidos, deben hacerlo de tal manera que nadie se atreva a cruzarse con ellos nuevamente. Michael sabía que este movimiento no era más que una falsa bravuconería ya que no estaban en condiciones de luchar realmente contra ningún otro panteón, o incluso contra los demonios y los ángeles caídos, para el caso, pero las apariencias deben mantenerse. Entonces, a pesar de la tensión que sentía, hizo este movimiento evidente. Espera, hermano Arael. Vamos por ti. Cleria Belial sintió desesperación. Debería haber escuchado a su tío. No debería haber investigado lo que fuera que ese viejo Zekram estaba haciendo con las piezas del rey. Debería haberse detenido cuando descubrió la verdad detrás de cómo la mayoría de los mejores jugadores en los juegos de clasificación obtienen su estatus y dinero, junto con sus familias. No, debería haber parado incluso antes. Cuando descubrió el mayor error de Ajuca Belcebú al crear las piezas del rey. Pero ahora ya es demasiado tarde. Sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no les daría a sus oponentes, esos simples peones que Zekram estaba usando para deshacerse de ella y su novio, esa satisfacción. Ah, ¿sí? ¿Va a llorar esa zorrita? ¿Te preocupa ese exorcista de mierda tuyo? No te preocupes, a estas alturas, ya debería estar muerto a manos de su propia gente. El mocoso de la rama familiar del clan Barbatos habló alegremente, haciendo que el corazón de Cleria se rompiera aún más. De repente, el mocoso le lanzó un hechizo explosivo, obligándola a usar la habilidad de su clan, el poder de inútil, para anular el concepto de explosión tras su ataque. Sin embargo, aprovechó esta distracción momentánea para correr hacia ella y asestarle un rodillazo directo al abdomen. Con un silbido, casi cae al suelo, pero logró contenerse e intentó retomar su postura, pero Barbatos la empujó con fuerza al suelo. Sintió que su corazón casi se detenía cuando un escalofrío le recorrió la columna mientras su mirada lujuriosa recorría su cuerpo. ¿Sabes? Es una pena que tengamos que reducir tu cuerpo a cenizas. Así que te daré una oportunidad. Ríndete a mí, conviértete en mi peón, y te dejaré vivir como mi juguete. ¿Qué te parece? Cleria guardó silencio, pero aún así respondió a su oferta. Con un escupitajo en la cara. Indignado, el chico reunió su energía demoníaca, que fue fortalecida por su talento incomparable en la magia, un rasgo que todo Barbatos tiene junto con pequeñas habilidades de precognición. Sin embargo, incluso su precognición, que le advirtió de un ataque inminente, no fue lo suficientemente rápida para salvarlo cuando una espada sagrada atravesó su corazón y lo mató en ese mismo momento. Lo último que escuchó el mocoso de Barbatos fue la fría voz del exorcista humano que ya debería estar muerto. Cualquiera que toque a mi novia debe morir. Al ver a su amado sano y salvo, Cleria casi lloró de alegría, pero su alegría duró poco ya que una ola colosal de energía demoníaca estalló en el área, seguida de un tono aburrido que envió escalofríos por sus espinas. ¡Qué interesante! Sabía que no debíamos haber confiado en que los humanos cumplieran su parte del trato. Cleria apretó los dientes con frustración y terror mientras contemplaba al hombre aburrido de largo cabello azul y ojos verdes que flotaba perezosamente en el aire. Amonel Barbatos. Belial. Ha pasado un tiempo. Es una pena que tengas que morir hoy por orden de mi padre.
Pero, antes de eso, tengo algo más que decir. El heredero del clan Barbatos se giró en la misma dirección desde donde había llegado Masaomi y habló. Sal, Ángel. ¿Por qué te entrometes en los asuntos del inframundo? Hola. ¿Me detectaste a través de mi ilusión? Qué curioso. La voz repentina hizo que el agarre de Clería en la manga de su novio se apretara mientras el humano simplemente miraba con reverencia como un ángel con dos alas se materializaba de la nada. Amonel simplemente le dio al ángel una mirada despectiva mientras cargaba su poder. Por supuesto, podría ver a través de una ilusión tan débil. Pero, ¿qué más podría esperar de un debilucho como tú? El ángel se rió ante esas palabras. Cierto. Esa ilusión ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para ser de nivel 1, dado que la creé sobre la marcha. Así que no me sorprende que la vieras. La adulación no te salvará, Ángel. Por el crimen de entrometerte en los asuntos del inframundo, muere. El ángel ni siquiera se molestó en esquivar la energía demoníaca concentrada que chocó con su cuerpo, solo para dispersarse sin hacer daño, incapaz de siquiera arañar su piel. Decir que estaban impactados sería poco para describir lo que sintieron Clería y los otros demonios seguidores del clan Barbatos, mientras que Masaomi solo les dio a los demonios una mirada de suficiencia. El ángel, por su parte, seguía mirando a los demonios con expresión divertida. ¿Eso es todo? Esperaba algo mucho más fuerte. Quería experimentar el poder de los llamados demonios de clase alta y ver si podía descifrar cómo funcionan. ¿Cómo te atreves? A morir. Barbatos disparó una y otra vez, mezclando ataques elementales, conceptuales y demoníacos puros contra el ángel, pero este seguía flotando allí inofensivo. Aún más humillante, sacó un diario y comenzó a escribir algo mientras el heredero de Barbatos seguía bombardeándolo. Ahora completamente indignado y provocado por el temperamento del infame clan Barbatos, cargó una bola colosal de energía demoníaca, sin importarle si sus propios subordinados quedarían atrapados en el rango de explosión, y la arrojó al suelo, con la intención de aniquilar todo el bloque junto con el ángel débil. Sin embargo, antes de que la bola de energía pudiera aterrizar, fue dispersada con fuerza por el puro poder sagrado del ángel cuyo cuerpo estalló con luz pura. La mirada divertida había desaparecido de su rostro y la curiosidad de sus ojos. Ahora, todo lo que quedaba era una mirada fría y una mirada llena de rabia mientras su voz escalofriante resonaba en el área. Eso sí que fue excesivo. ¿Qué habrías hecho si los humanos hubieran muerto en ese ataque? Barbatos resopló ante esa pregunta, reprimiendo la oleada de miedo instintivo que surgió en su corazón. ¿Y qué si algunos insectos murieran? ¿Por qué debería importarme su insignificante vida? En cambio, deberían sentirse honrados de haber tenido la oportunidad de morir en mis manos. Ya veo. Te lo preguntaré una última vez. ¿De verdad piensas así? ¿Que todos los que no te siguen están por debajo de ti y sus vidas no importan? Claro. Solo las vidas de las familias pilares, sobre todo las leales a... Da igual. En fin, solo esas vidas importan. Los demás son solo herramientas que deberían sentirse honradas, rayo sagrado. Sus palabras ni siquiera terminaron de pronunciarse cuando su cabeza desapareció de su cuerpo, cortesía del rayo concentrado de energía sagrada que surgió del hechizo de nivel 4 desatado por el ángel. La potencia del rayo era tan alta que el cuerpo del demonio de clase alta se encendió por sí solo con solo entrar en contacto con ese rayo, siendo reducido a nada en tan solo unos segundos. Todos se quedaron quietos en sus lugares, con el corazón lleno de terror, excepto el único humano del grupo cuyo corazón estaba lleno de asombro, cuando la fría voz del ángel volvió a resonar en el área. ¿Sabes? No iba a intervenir en esta pelea para nada. Porque, como le dije a ese chico, esto no me incumbe y no tengo derecho a interferir. Pero es mocoso de Barbatos fue quien me retó y me atacó, así que esto solo puede llamarse defensa propia. Mi señor, si a esto se le llama autodefensa, entonces la Gran Guerra fue el mayor ejemplo de autodefensa de toda la existencia. El ángel le dirigió una mirada molesta al presumido humano antes de mover su mano, enviando una pequeña piedra directamente a su cabeza y dándole a Masaomi una marca roja brillante en su frente. ¡Ay! Silencio, niño. El adulto está hablando aquí. Los demonios de la zona, incluyendo a Clería, temblaron al unísono al ver la mirada del ángel posarse sobre ellos. Siendo la chica inteligente que era, ya había notado la seguridad que Masaomi tenía en sí misma. Sumado a sus palabras y a la indiferencia del ángel, ató cabos y, sabiamente, decidió esconderse detrás de su novio para escapar de su mirada.
El ángel soltó su control, revelando todas sus alas y todo el poder de su halo, lo que envió una nueva ola de terror a través de los corazones de los demonios, mientras se inclinaba hacia adelante juguetonamente. Y ahora bien, ¿qué hacemos con vosotros y? De repente, el cielo nocturno de Quo se iluminó como si el sol estuviera en su apogeo, una ilusión que se creó debido a la potente energía de la luz que surgió desde más allá del cielo, mientras un hermoso reino de luz se manifestaba en la realidad. Su mera presencia, su resplandor sagrado, su elegancia, todo era suficiente para hacer que cualquiera lo mirara con asombro y reverencia. Sin embargo, para los demonios, esto no era diferente a la muerte personificada, pues intentaban desesperadamente escapar de la zona con vida. En su corazón, maldecían al clan Bael y al clan Barbatos por ponerlos en esta situación. Afortunadamente para ellos, su enemigo en esta situación estaba demasiado distraído como para preocuparse por ellos en este momento. Aetherion, el ángel de Yggdrasil, sintió pura confusión y cautela cuando el sexto cielo se manifestó sobre la ciudad de Quo, seguido de 4 ráfagas de luz que aparecieron a solo unos metros frente a él en el aire. Oh, por el amor de, ¿qué pasa ahora? Masaomi cayó de rodillas en reverencia mientras los 4 grupos de luz se materializaban en formas humanoides antes de finalmente solidificarse en los 4 grandes serafines del cielo, ignorando los murmullos de Aetherion ya que no creía que su nivel de pago fuera lo suficientemente alto como para interferir con cualquier disputa entre las huestes celestiales. El príncipe de los ejércitos celestiales, Miguel. El mensajero de Dios, Gabriel. El ángel de la llama, Uriel. Y el ángel de la curación, Rafael. Sin embargo, en lugar de reconocer al humano que claramente les estaba rezando, los ángeles tenían su mirada fija en Aetherion mientras emociones complicadas pasaban por sus ojos. Michael sintió alivio y alegría llenar su corazón, emociones que se reflejaron en su rostro, mientras contemplaba el rostro familiar que hacía tiempo que se había desvanecido de su memoria, solo para resurgir después de todo este tiempo. Los ojos de Gabriel contenían lágrimas contenidas mientras contenía el dolor y la alegría que amenazaban con estallar en su corazón. Contemplando la presencia y el alma familiar del ángel que una vez se creyó muerto. Uriel también sintió alegría por el regreso de sus parientes, pero su atención se centró principalmente en la chica demonio que se escondía detrás de Masaomi, desafiándola a hacer un movimiento. De los 4, Rafael fue el único que mantuvo la cabeza fría mientras hablaba con voz suave. Me alegra volver a verte, Arael. Ha pasado mucho tiempo. No sabes cuánto lamentaron el hermano Michael y la hermana Gabriel por ti y el resto de nuestra familia después de esa batalla. Ante tan sinceras palabras, Aetherion solo pudo pronunciar una frase. Palabras que casi destrozaron los corazones de todos los ángeles reunidos en la zona. Lo siento, pero ¿quién eres? ¿Y quién demonios es Arael? Me llamo Aetherion, por favor, recuérdalo bien. Comentario 25 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Cleria Belial se sentó junto a su novio mientras los 5 serafines se reunían en la pequeña casa que ella llamaba suya en esta ciudad. Normalmente, cualquier demonio que se encontrara en un espacio así, donde la energía sagrada emanaba literalmente de los cuerpos de estos seres divinos, habría quedado reducido a cenizas hace mucho tiempo. Sin embargo, gracias a la protección que su novio recibió del ángel llamado Aetherion, al que los 4 grandes serafines llamaban Arael, Masaomi pudo protegerla de los efectos de la energía sagrada sentándose a su lado y manteniendo su cuerpo en contacto con el suyo, permitiendo que la protección la llevara también a su campo. Aetherion miró fijamente a los 4 arcángeles durante unos segundos antes de estallar en carcajadas. Ja. Debo admitir que esta es la historia más divertida que he escuchado en mi vida. Es decir, ni siquiera los estafadores que conocí en el pasado podían mentir tan descaradamente con esa cara seria. ¿No deberían ustedes 4 haber caído ya en desgracia por una mentira tan ridícula? Arael, Aetherion. Es un nombre que significa algo para mí. Michael se quedó en silencio ante ese tono enérgico antes de que Aetherion respirara profundamente y exhalara pesadamente. Bien, empecemos desde el principio. ¿Dices que yo era un ángel llamado Arael? Sí. ¿Que yo era uno de los ángeles más antiguos creados por Dios junto a ustedes 4? Gabriel asintió con entusiasmo y esperanza, lo que hizo que Cleria se estremeciera, sabiendo que no le gustaría a ninguna conclusión a la que llegara Aetherion, dado lo reacio que era el ángel en cuestión a aceptar su supuesta identidad. Y aún así, yo era un debilucho con solo 4 alas que Lucifer dejó fuera de la pantalla, y peor aún, todos creyeron al traidor de su raza sin siquiera pensarlo 2 veces o intentar buscarme.
Los ángeles guardaron silencio mientras las lágrimas casi caían de los ojos de Gabriel. Michael le dedicó a Aetherion una sonrisa irónica, con la culpa y el remordimiento evidentes en sus ojos. Sé que no te hemos hecho bien, Arae Aetherion, pero créeme cuando te digo que te buscamos por todas partes. Pero cuando padre regresó solo de buscarte a ti y a tu unidad tras el anuncio de Lucifer sobre tu muerte, no tuvimos más remedio que creerlo. Uriel le sonrió a Aetherion, pero sus ojos aún contenían tristeza mientras hablaba. Después de todo, fuiste uno de los pocos ángeles que se negaron a dejarlo atrás, incluso cuando ordenó a todos los demás que lo dejaran solo para luchar contra esos cobardes durante muchas de las batallas de la guerra. Sin mencionar que te amaba más que a los ángeles de primera generación, junto con Lucifer, antes de su caída, y Samael antes de que enloqueciera por su deber y muriera en la guerra, y el pequeño Gabriel. Ante las sentidas palabras que salían de Michael, Aetherion se limitó a mantener una expresión inexpresiva. MHM. Sí, es pura mentira. Es la estafa más descarada que he oído en mi vida. Antes de que Michael pudiera hablar de nuevo, Aetherion levantó la mano, deteniéndolo en seco. ¿Qué te parece esto? Tengo un hechizo que puede revelarme la autenticidad de tus palabras, pero será muy intrusivo. Los 4 arcángeles parecían entusiasmados ante la perspectiva de convencer a su hermano perdido sobre la verdad, por lo que Aetherion no los mantuvo en la oscuridad y habló directamente. Mi hechizo me permitirá explorar los recuerdos de ustedes 4, o de quien elijan. Desde su nacimiento hasta este preciso instante, experimentaré todo lo que ustedes experimentaron. Esto también significa que todos sus secretos me serán revelados. Al observar la mirada contemplativa que tenían los ángeles, Aetherion se reclinó en su asiento con una mirada satisfecha, como si finalmente hubiera logrado exponer sus intentos de estafa tan abiertamente. Sin embargo, no pudo evitar sentirse sorprendido cuando Gabriel no dudó ni un segundo. Hazlo. Revisa mis recuerdos, hermano. ¿Estás seguro? Lo sabré todo sobre ti. No se guardarán secretos. Clerian no se avergonzaba de decir que incluso ella, como mujer, estaba hipnotizada por la sonrisa radiante y confiada que el único ángel femenino del grupo dirigió a Aetherion. Confío en ti, hermano. No importa el nombre que elijas ni la forma que consideres necesaria, te conozco. Te conozco de toda la vida, así que te confío mi vida. Así que, si el precio que tengo que pagar para recuperarte es que revises mis recuerdos, lo haré con gusto. Después de todo, no hay mucho ahí que no sepas ya. No esperaba que las cosas llegaran a tal extremo. Cuando estos 4 aparecieron con tanta fanfarria, mover uno de los 7 cielos simplemente para una gran entrada fue un poco demasiado, pero bueno, supongo, esperaba que sucedieran muchas cosas. Francamente, desde que descubrí los detalles sobre las comunidades sobrenaturales de este mundo, ya me había preparado para este día. Un día en que los ángeles nativos de este mundo me acusarían de ser un impostor o algo por el estilo e intentarían atacarme en cuanto me vieran. Incluso en el mejor de los casos, esperaba cierto nivel de sospecha y cautela de esta raza hacia mi extraña existencia. Sin embargo, lo que no esperaba era que la hermosa mujer de su grupo se lanzara a mis brazos con lágrimas corriendo por su rostro cuando dije que no soy Arael. No era un tipo virtuoso que nunca pensara en el sexo opuesto. De hecho, si alguien viera mi colección de discos de The World, el equivalente cinematográfico de MMORPG donde podemos interactuar con una película o un vídeo, inmediatamente me etiquetarían de lujurioso. No a niveles insanos de obsesión ni nada por el estilo, solo a un nivel normal para alguien que vivió en una distopía. Y sin embargo, a pesar de que una mujer tan literalmente divina se arrojó a mis brazos, no sentí ningún tipo de intenciones lujuriosas. Algo para investigar más tarde. Me tomó algo de tiempo, algunos rechazos suaves para la mujer obviamente emocionalmente vulnerable y algunas advertencias severas pero educadas para los hombres, lograr que estos 4 dejaran de reaccionar exageradamente y me dieran el contexto muy necesario detrás de sus acciones. Pero lo que no esperaba era una historia fantasiosa sobre un ángel llamado Arael y mi aparente parecido con él. La verdad es que no les creí ni una sola palabra. Supongo que o intentan engañarme, o se aferran a un clavo ardiendo por algún motivo de dolor. En el peor de los casos, podrían tener problemas mentales, pero no me inclino a creerlo, ya que no parecen estar demasiado trastornados la mayor parte del tiempo. Dejando de lado los muchos agujeros en la trama de su historia, yo conocía mis circunstancias mejor que nadie en este mundo. Yo era un jugador del juego Yggdrasil que de alguna manera se encarnó en este mundo en el cuerpo de mi avatar del juego, que resultó ser el de un ángel.
Es cierto que, al despertar, estaba en una especie de prisión destruida con un extraño círculo mágico dibujado en el suelo del inframundo, según tengo entendido. Pero eso no significa absolutamente nada. Para mí, es simplemente una coincidencia. Espero no terminar arrepintiéndome de haber usado este hechizo otra vez. Tomando una respiración profunda y encontrando la mirada de Gabriel, invoqué el hechizo que usé en ese demonio callejero hace algún tiempo. Retrocognición. Si los recuerdos que vi dentro de la mente a ese demonio callejero eran un río, entonces los recuerdos dentro de Gabriel eran un verdadero océano cuando sentí su magnitud de frente. Lo vi todo. Desde el momento en que fue creada por un ser humanoide sin rostro de pura luz, vi todo lo que ella alguna vez vio, sentí todo lo que ella sintió. Vi sus primeros años, pasados en la seguridad del cielo con sus hermanos y hermanas. Vi cómo se tambaleaban, tratando de comprender qué podían y qué no podían hacer. Y para mi gran sorpresa, me vi junto a dos hombres absurdamente hermosos, uno de los cuales tenía alas extrañamente apagadas y de un color más apagado en comparación con otros de su especie. Sin duda, la imagen que vi no era mi rostro ni mi cuerpo humano. Era mi forma de Aetherion. Pero había algunas diferencias. Me falta esa aura encantadora que tengo ahora. El hombre de la imagen también tenía un rubio más apagado y ojos azules más oscuros. Además, era mucho más andrógeno en comparación con mi forma puramente masculina. Entiendo de dónde surgió la idea errónea de que estos ángeles se sostenían. Salvo por estos pequeños cambios estéticos, ese ángel, Arael, sí se parecía a mí. ¿Cómo es posible que ocurra semejante coincidencia? Modelé mi avatar de jugador a partir de mi hermano menor fallecido. Creé esta forma basándome en cómo me imaginé que luciría si hubiera vivido más de 10 años. Entonces, ¿cómo puede este ángel compartir la misma estructura facial? Ahora también entiendo por qué ella estaba tan obsesionada con traerme de regreso al cielo y tratar de hacerme confirmar que yo soy Arael. Por lo que he visto hasta ahora, amaba a Arael más que a sus hermanos y dependió mucho de él durante su juventud, a pesar de ser más fuerte que él en muchos aspectos. Y también fue la que quedó más devastada cuando Lucifer anunció su muerte. Corté mi hechizo, ya habiendo encontrado la fuente ante malentendido y no deseando invadir la privacidad de la mujer más de lo necesario. Sin embargo, ante su radiante sonrisa, simplemente respondí estoicamente, sabiendo que mis palabras probablemente la lastimarían. He visto tus recuerdos y, de hecho, mi apariencia es bastante similar a la del ángel Arael. Sin embargo, debo insistir en que es solo una coincidencia, otra prueba entonces. La sonrisa y las palabras de Michael me provocaron escalofríos por alguna razón, pero aún así asentí. Si tiene alguna otra forma de demostrar su punto, estoy completamente dispuesto a escucharle. Si no, le pediría que se retire para que pueda continuar con mi investigación. Michael simplemente sonrió ante esas palabras y se puso de pie, haciendo que sus hermanos hicieran lo mismo, aunque podía ver la reticencia en sus miradas. Tengo una forma de demostrar nuestra palabra. Tomará un tiempo configurarlo. Hasta entonces, no te molestaremos más. Sin embargo, te diré esto, Aetherion. Cuando lo demuestremos, cuando finalmente presentemos pruebas irrefutables y ya no tengas más opción que renunciar a este acto cruel, espero una disculpa hacia Gabriel por haberla lastimado tanto. No tuve oportunidad de decir nada más antes de que los cuatro desaparecieran en un destello de luz, dejándome atrás muchas cosas en que pensar. Primero lo primero, necesito encontrar la manera de regresar a donde aparecí en este mundo. Necesito investigar a fondo para entender qué sucedió exactamente en ese momento. Entonces, disculpe, señora Aetherion. ¿Podemos hablar ahora? Las palabras de la chica Belial me sacaron de mis pensamientos, haciéndome mirar hacia la chica demonio que todavía estaba usando a Masaomi como escudo. Con una risa divertida, reduje mi poder, haciendo que mis alas y mi halo desaparecieran y volviera a mi disfraz humano, reduciendo significativamente la energía sagrada en la habitación. En efecto, señora Belial. Me encantaría escuchar lo que tiene que decir. Después de esa pelea donde aparecieron los cuatro ángeles, Cleria había pedido una reunión privada conmigo, pidiéndome que le diera la oportunidad de agradecerme adecuadamente. Pero sabía que las cosas no serían tan sencillas. No cabe duda de que la chica está agradecida por ayudar a su novio, pues pude ver el amor genuino que sentía por él. Pero también me di cuenta de que tenía un motivo oculto al intentar verme en privado. Por supuesto, esta petición fue hecha telepáticamente ya que ella se convertiría en cenizas en el momento en que ella sugiriera algo así abiertamente en presencia de los cuatro ángeles en ese momento, especialmente con lo inestables que eran en ese momento.
Reclinándome en mi asiento, observé a la niña retorcerse un poco antes de reunir el coraje para hablar. Veamos cuán audaces y ambiciosos pueden ser los demonios de este mundo. Si quiere algo mundano, como algún tipo de ayuda mía que no exija mucho, la ayudaré. Pero si pide algo irrazonable o me pide que forme parte de su nobleza, un concepto que aún me cuesta aceptar, dado que es una esclavitud flagrante con un cambio de imagen, algo que odio con todo mi ser, entonces me iré y jamás responderé a sus llamadas de ayuda. De repente, Cleria se inclinó hacia mí, dejándome atónito con sus siguientes palabras. Por favor, ocúltenos de las fuerzas del inframundo hasta que encuentre una manera de exponer a la facción del Gran Rey. Ok, no me esperaba eso. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Zekran Bael apretó los dientes mientras sus subordinados le informaban sobre lo que sucedía en la ciudad humana. Después de que el ángel se reveló como un serafín, no tuvimos más opción que abandonar el área. En otras palabras, fracasaron en su tarea de eliminar a esa mocosa y a su amante humano para enterrar los secretos que descubrió sobre nosotros. Peor aún, dejaron información tan valiosa en manos enemigas y decidieron huir para salvar sus vidas. Los subordinados del clan Barbatos sintieron instantáneamente un escalofrío recorrer sus espaldas y trataron de defenderse, algunos de ellos incluso dispuestos a pedir clemencia. Sin embargo, ni siquiera tuvieron un segundo para hacerlo, ya que múltiples orbes de oscuridad pura chocaron contra sus pechos, aniquilándolos a un nivel fundamental. La famosa habilidad del clan Bael, el poder de la destrucción, aniquila su existencia en el acto. La gente inútil como tú ya no tiene por qué existir. Si es así, tú tampoco tienes por qué existir. ¿Verdad, abuelo? La voz divertida no ocultó el tono de voz detrás de esas palabras cuando Zekran se dio la vuelta y encontró a su descendiente, Sir Zetch Lucifer, apoyado contra la puerta de su habitación. Con el ceño fruncido, Zekran simplemente ignoró la existencia de Satanás y volvió a trabajar, haciendo reír al gobernante de los demonios. ¿Qué? Ni bienvenida ni saludo. ¿Por qué estás aquí, Sir Zetch? Sir Zetch Lucifer perdió repentinamente su sonrisa cuando su poder brotó de su cuerpo junto con su voz fría. ¿Sabes por qué estoy aquí? Ahórrame esta canción y este baile. ¿En serio? Muy bien. Hablemos con franqueza. El propio poder demoníaco de Zekran surgió de su cuerpo, contrarrestando el poder de Sir Zetch, mostrando cuán fuerte era este viejo demonio. Si estás aquí para hablar del asunto con la chica Belial, no hace falta que pienses en ello. Toda su familia es parte de mi facción, así que no te corresponde interferir. Sir Zetch permaneció en silencio, sabiendo que no podía hacer mucho con respecto a esa espina en particular en su costado y en el de sus compañeros. La facción del Gran Rey, una alianza formada por casi todos los jefes de familia de los 72 pilares, que siguen siendo firmes partidarios de la aristocracia y creen que solo los fuertes deben gobernar a los débiles y que la pureza de sangre es más importante que cualquier otra cosa. La verdad es que si fuera por Sir Zetch, ya habría acabado con esos bastardos hace mucho tiempo, aunque no estaba seguro de ganar contra el propio Zekran, gracias a lo profundo que se escondía este anciano y al verdadero alcance de su poder. Después de todo, él era uno de los primeros demonios nacidos de Lilith y uno de los dos únicos demonios que aún seguían vivos en la era moderna, siendo el otro el Gremori original, que todavía estaba dormido en algún lugar del territorio Gremori. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos, Sir Zetch volvió a centrarse en el problema actual. Estoy hablando del contrato matrimonial, déjame detenerte ahora mismo, Gremori. Ese contrato lo hicieron tu padre y Lord Fenix por su cuenta. Yo no tuve nada que ver. ¿Y esperas que crea eso? Sí. Ante la descarada mentira, Sir Zetch no pudo evitar apretar los dientes de rabia y casi dejó escapar su verdadera forma. Al diablo con el inframundo y con las reglas. Su hermana lo priorizaba todo. Desafortunadamente, sabía que no era el momento de dejarse llevar de esa manera. Sobre todo en tiempos tan inciertos, cuando los cielos parecen estar en su punto más fuerte, a juzgar por la forma en que su sistema suprimía activamente a los demonios en el mundo humano. Déjame ser muy claro, Zekran Bael. En cuanto empieces a jugar con la vida de mi hermana, te aniquilaré. ¿Cómo? ¿En serio? Parece que se te ha subido a la cabeza el título de superdiablo. No importa. Tarde o temprano despertarás a la realidad, y no tengo tiempo para lidiar con un mocoso como tú. Así que adelante, haz lo que quieras. Pero recuerda una cosa. De repente, el tono de Zekran Bael se volvió tan frío que incluso Sir Zetch no pudo evitar el escalofrío que recorrió su columna.
Nunca dejes que el poder te suba a la cabeza y te haga creer que eres invencible, pues incluso un peón sin valor puede derribar al rey en las circunstancias adecuadas. No te confíes de tu fuerza, porque siempre habrá gente más fuerte que tú. Ódiame, condéname, intenta matarme. Haz lo que quieras. Pero no dejes de crecer, porque eres el pilar de fortaleza de nuestra raza, al menos externamente. Y no podemos permitirnos perderte en estos tiempos difíciles. HMPH. Sir Zetch no respondió a esas palabras y simplemente se teletransportó de regreso a su casa, con su esposa y su hijo. Sin embargo, Zekran ni siquiera parpadeó, sabiendo que la mayoría de sus palabras habían caído en oídos sordos gracias al propio orgullo de Sir Zetch y a su amor obsesivo por su hermana que interferían en sus pensamientos. Revisando diversos documentos antiguos que abordaban los detalles de las prisiones bajo Lucifer. Detalles que se mantuvieron en secreto hasta la muerte de los 4 satanes originales. Documentos que hablaban de los muchos seres horribles que estaban retenidos allí junto a los prisioneros de la gran guerra de todos los bandos. Y finalmente, un solo documento que hablaba del prisionero personal del Lucifer original. Uno a quien nadie podía interrogar excepto él. Un poder supuestamente horrible que podría devastar todo el inframundo en las circunstancias adecuadas. Zekran sabía que la mayoría de estas cosas debían ser meras especulaciones, pero no tenía más remedio que seguir investigando, porque sabía que cualquier pieza de conocimiento ayudaría de alguna manera a arrojar luz sobre qué es exactamente lo que se escapó de allí en ese fatídico día. A decir verdad, el Bael original ya tenía una especulación sobre quién había escapado de allí basándose en los testimonios que obtuvo de los demonios de Barbatos que sobrevivieron al ataque a Cleria Belial. En este mundo solo existían 10 serafines. Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael rara vez abandonaban los cielos. Metatron seguía en algún lugar de Japón, actuando como un ninja o algo así. Sandalpone, Raguel, Remiel, Sariel y Micerachiel también estaban en algún lugar del cielo y rara vez descendían al mundo mortal. Con los 10 serafines contabilizados, Zekran creyó que este nuevo serafín que había interferido en el ataque era probablemente el prisionero que había despertado en el inframundo después de 1000 años y había escapado al mundo mortal. No tenía forma de probar esta teoría, pero en su corazón, Zekran creía que era la verdad. En verdad, qué desastre nos dejó el señor Lucifer para que lo limpiáramos. Sus ojos brillaron mientras miraba a la distancia, hacia la capital del inframundo, Lilith. Fortalezcanse, nuevos satanes. Suficientemente fuertes para afrontar lo que se nos presente. Porque, con el despertar de ese fantasma de una era ya pasada, nadie sabe qué nos depara el futuro. Ninguna respuesta respondió a sus susurros mientras volvía a trabajar, tratando de encontrar alguna prueba para su teoría. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Ciudad del Vaticano. Mientras caminábamos por las calles de la supuesta ciudad santa, no pude evitar la mueca de desprecio que se formó en mi rostro cuando vi a varios humanos con túnicas blancas caminando, tratando de cubrir su oscuridad innata que podía ver con bastante claridad. Desde que usé Ouroboros, he estado sintiendo un extraño aumento en mis habilidades y nuevas habilidades apareciendo de la nada, al igual que mi nueva visión que me permitió ver lo que interpreté como el valor kármico de los nativos de este mundo. En Yggdrasil, el valor karma era una métrica que determinaba qué tipo de hechizos serían los más adecuados para que un jugador los usara, con valores que iban desde -500, lo que le otorgaría al jugador el alineamiento de maldad extrema, hasta +500, lo que le otorgaría al jugador el alineamiento de bien extremo. En términos de jugabilidad, este valor de karma tuvo el efecto de mejorar los hechizos de esa alineación particular y disminuir el uso de hechizos de la alineación opuesta. En mi caso, debido a mi alineamiento extremadamente bueno con valor de karma maximizado, todos mis hechizos sagrados, hechizos de luz y otros hechizos similares que están alineados con el concepto de bueno se mejorarían a un grado absurdo, pero el precio que tengo que pagar es que cualquiera de los hechizos de karma negativo que conozco se debilitarán extremadamente. Por ejemplo, si usara el hechizo maligno de nivel superior, caído, que es el equivalente en karma negativo de mi juicio del cielo, el poder del hechizo se reduciría tan drásticamente que sería equivalente a un hechizo de nivel 2 o 3 en el mejor de los casos. Tal es el poder y el papel del valor karma en el juego. Sin embargo, en este mundo, el valor del karma parece funcionar de forma un poco diferente. Aquí, el valor del karma es literalmente la luz del alma que me permitió distinguir entre las personas de alma pura, quienes nunca han cometido lo que percibo como pecados contra sus semejantes, y quienes han cometido tales actos con solo una mirada. Mi señor.
El tono interrogativo de Masaomi me sacó de mis pensamientos, haciéndome mirarlo y ver la luz brillante que irradiaba desde su alma, indicando su alto valor de karma. En comparación con la luz gris neutra que vi en la mayoría de las personas a mi alrededor, lo que indicaba un valor de karma neutral, y una gran cantidad de tono negro que pude ver en muchos sacerdotes y monjas de rango superior, lo que indicaba un valor de karma negativo, la diferencia entre Masaomi y esta llamada vanguardia contra el mal era como la noche y el día. Una vez más me sentí feliz de haber rescatado a una persona tan buena de ese terrible destino ese día. El mundo ya tiene suficiente oscuridad y apatía. Lo que necesita es alguien verdaderamente justo y valiente como Masaomi. No hay de qué preocuparse, chico. Solo estoy perdido en mis pensamientos. Veo. Dudó en hablar antes de quedarse en silencio nuevamente, lo que me hizo mirarlo divertido. Sinceramente, me molestó que el chico no pudiera hablarme con franqueza, en parte por reverencia y en parte por miedo. Pero sabía que no era exactamente su culpa. Por lo que entendí después de hablar con él durante los últimos días y combinando eso con lo poco que pude obtener de la iglesia de Gabriel, dado que los ángeles de este mundo en su mayoría se mantienen fuera del mundo mortal, desde el mismo momento en que pueden entender las palabras, a estos niños se les enseña a amar y temer a Dios y a sus ángeles, a tomar su palabra como le iría a cazar cualquier cosa que se considere la antítesis de los cielos. Ahora bien, lo interesante es la gran flexibilidad con la que se interpreta el término enemigo en estas enseñanzas. De hecho, es tan flexible que los altos mandos pueden fácilmente convertir cualquier cosa en enemigo de Dios y convencer a sus seguidores de que luchan por una causa justa. Un sistema corrupto dirigido por unos pocos humanos poderosos para su propio beneficio a costa de la vida de sus semejantes. Algo que me recuerda a mi antiguo mundo. Y dada la pura maldad que veo en muchas de las personas que me rodean, parece que esta corrupción se ha infiltrado profundamente en estos bastardos desde hace mucho tiempo. Si Michael pretendía hacerme ver lo incompetente que es como líder al llamarme aquí, entonces debo decir que lo ha logrado espléndidamente. Mi señor. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que la mayoría de la gente aquí es fría y apática, algo que no creo que pertenezca a una ciudad supuestamente santa. Mientras que el resto son simplemente malvados. Masaomi me miró atónito cuando le expuse descaradamente la verdadera naturaleza de la iglesia, algo que probablemente no esperaba, ya que ningún ángel verdadero probablemente admitiría jamás haber administrado mal sus deberes. Sin embargo, antes de que pudiéramos adentrarnos más en la ciudad, en dirección al lugar donde se suponía que nos encontraríamos con los 4 arcángeles y Vasco Estrada, sentí una repentina oleada de energía demoníaca hacia el oeste, junto con el tirón familiar en mi alma que me decía que algo malo estaba sucediendo en esa dirección. Otra habilidad curiosa pero molesta que adquirí tras usar Ouroboros. Algo cuyo contexto descubrí tras repasar los recuerdos de Gabriel. El sistema del cielo, creado por el Dios de la Biblia. Desde que usé ese anillo, este maldito sistema se ha conectado a la fuerza con mi alma y ha estado vertiendo constantemente habilidades e instintos extraños en mí sin que yo lo pida, incluida mi nueva visión kármica. La verdad es que podía cortar esta conexión cuando quisiera, ya que sentía que el sistema hacía todo lo posible por complacerme o algo así, como un cachorro ansioso que seguía cada palabra mía. Pero dados los beneficios que estoy obteniendo ahora mismo, decidí dejarlo estar temporalmente. Hasta que ya no lo necesitara para comprender muchas cosas a mi alrededor. Porque esta cosa tiene una base de datos de conocimiento realmente impresionante a la que puedo acceder a voluntad, lo que me permite comprender los conceptos básicos de cualquier cosa que no sepa. Como dije, molesto, pero muy útil. Y ahora mismo está en su modo molesto porque me dice que algo malo está sucediendo en Occidente. Con un suspiro, extendí mis sentidos, haciendo que Masaomi se tensara y agarrara su espada sagrada mientras buscaba cualquier amenaza que se dirigiera hacia mí. ¡Qué monada! ¿Acaso cree que necesito protección? Reprimí ese pensamiento divertido mientras me concentraba nuevamente en mi entorno, buscando la fuente a esa energía demoníaca. Y efectivamente, encontré débiles rastros de él en los bosques cubiertos de nieve al oeste del Vaticano. El sistema me dijo que eran los restos de algún tipo de hechizo de teletransportación, así que decidí investigarlo y ver qué estaba pasando. Masaomi. Parece que llegaremos tarde a esa reunión después de todo. Lo que usted diga, mi señor. ¿Sabes, existe algo llamado demasiado leal? ¿Verdad? La radiante sonrisa que me regaló me hizo estremecer un poco. Demasiado brillante. Por favor, baja esa pureza tuya. No creo que mi alma quejosa y cobarde pueda soportar tal pureza.
Una vez más, suspiré y agité mi mano frente a mí mientras invocaba un hechizo. Puerta. Un portal de luz giratorio se manifestó frente a nosotros, conectando este lugar directamente con el lugar donde sentí el rastro de energía demoníaca. Sin embargo, lo que nos esperaba al otro lado no eran solo débiles rastros de energía demoníaca. Era sangre. Vi rastros de sangre que se adentraban en el bosque, ya cubiertos por la nieve recién caída. Quizás algún animal. No es raro que los depredadores cacen en esta zona. Masaomi. No percibo ninguna forma de vida más grande en la zona, punto. Ni animales, ni pájaros, nada. Solo plantas e insectos, como si algo los hubiera espantado. Masaomi se quedó en silencio mientras miraba nuestros alrededores. Un bosque silencioso. La nieve cubría el suelo y caía más nieve del cielo, lo que facilitaba ocultar cualquier rastro de acción enemiga. La visión se veía obstaculizada por la baja visibilidad. Un lugar perfecto para una emboscada. Visión verdadera, ver invisible, detectar magia, detectar vida. De inmediato, utilicé varios hechizos de detección, haciendo que mis ojos brillaran con una luz multicolor mientras veía a través de cada espectro de luz existente y al mismo tiempo veía la magia misma del mundo en un tipo de ondas y partículas codificadas por colores. Por suerte, mi cautela resultó inútil, pues no vi nada ni a nadie acechándonos. Pero sí vi una anomalía. A lo lejos, pude ver una extraña capa de poder mágico con forma de cúpula, escondida en lo profundo de algún tipo de edificio. Dadas las diversas ondas de energía luminosa que pude ver en el edificio, es evidente que pertenece a la iglesia, pero la cúpula energética del interior definitivamente no proviene del panteón abrahámico. Al menos eso me dice el sistema. Veamos qué tenemos aquí. Comentario. 11 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Cardenal Galilei, todos los cuerpos están localizados excepto el de ese mocoso que escapó. Valper Galilei simplemente tarareó en respuesta a las palabras que dijo su subordinado mientras continuaba observando la hermosa barrera naranja que aislaba a una chica de cabello blanco que yacía inconsciente dentro de la barrera. Si bien era el principal responsable del proyecto de la espada sagrada de la iglesia, también era uno de los principales expertos en Sacred Gears de la iglesia, por lo que era comprensible que su interés se viera estimulado cuando esta chica moribunda manifestó su Sacred Gear en el último momento y se salvó del gas venenoso que había matado al resto de los niños. Avisa al cuartel general. Diles que tenemos en nuestras manos un despertar de Sacred Gear potencialmente útil. Esta chica perteneció al Instituto Sigurd, ¿verdad? Sí. Entonces, diles que creen más como ella. Envía su perfil genético a la institución. Si más de esos humanos artificiales consiguen Sacred Gears, la iglesia podría contar con una fuerza propia formidable, como los Grigori. Claro. ¿Pero qué hay de los moderados? Oí que Vasco Estrada se reunió hoy en la sede principal, junto con algunos ángeles del cielo, para tratar un asunto importante. Valper levantó una ceja ante esa pregunta. ¿Es siquiera necesario preguntar eso, niña? Evítalo a él y a su facción de supuestos moderados a toda costa. No comprenderán la necesidad de nuestras acciones. Comprendido. Cuando el subordinado salió de la habitación, Valper continuó estudiando la barrera con varios hechizos e instrumentos, tratando de entender cómo funciona para poder intentar aplicar ingeniería inversa a las habilidades de este Sacred Gear. Si esos idiotas de la agencia Exuvia hubieran aceptado mi propuesta de compartir su tecnología conmigo, habría logrado descifrar este Sacred Gear fácilmente. De repente, el rostro del cardenal Valper Galilei se torció en una mueca de desprecio. Por otra parte, esos paganos están demasiado absortos en las creencias de sus dioses paganos, incluso siendo exiliados de los 5 clanes. Supongo que era inevitable que fueran unos tontos que no ven el mérito de mi investigación. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esos pensamientos sobre la agencia Exuvia, o agencia Utsusemi como la llaman en Japón, Valper decidió centrarse en el presente. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida una vez más cuando un subordinado entró corriendo en la habitación con pánico y asombro en su voz. Cardenal Galilei. Ángeles. Ángeles descienden sobre nosotros. Al instante, la reverencia y el miedo en igual medida consumieron la mente de Valper antes de que se calmara con fuerza. Tranquila, niña. Lo que dijiste es simplemente imposible. Ahora, dime quién fue el blasfemo que se atrevió a hacerse pasar por los ángeles del cielo. ¿Blasfemo, acaso? Si nosotros somos los que blasfemamos, ¿en qué te conviertes a ti? ¿En pecador?
La voz que sonaba tan melodiosa, pero que contenía el matiz de un gruñido animal, hizo que Valper se pusiera rígido de puro terror mientras sus instintos instantáneamente entraron en lucha o huida. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, 8 seres se materializaron del aire frente a él. Sus cabezas de león les daban una apariencia intimidante, mientras que su brillante armadura plateada irradiaba luz sagrada y haría que cualquiera cayera de rodillas en reverencia. Sus escudos estaban adornados con joyas con forma de ojos, que representaban su naturaleza omnisciente, mientras que sus lanzas, materializadas a partir de puro fuego sagrado, representaban la ira de los mismos cielos. Sus 4 alas harían pensar que estaban en un nivel de poder bastante bajo, pero la potente energía sagrada que irradiaban les diría lo contrario, colocándolos fácilmente en las filas de los ángeles de 8 o incluso 10 alas. En Yggdrasil, estos fueron los ángeles invocados por el hechizo de nivel superior, Panteón. Se les llamaba querubines guardianes de la puerta. Los guardianes de los virtuosos. En este mundo, sin embargo, las cosas eran diferentes. Mirando a los seres frente a él, Valper no pudo evitar caer de rodillas con asombro y miedo cuando una antigua leyenda vino a su mente. Se dice que en la antigüedad, cuando el dios del cielo caminaba entre los hombres en diversas formas, cuando los cielos aún no se habían revelado al mundo mortal y el inframundo era un reino indómito lleno de criaturas primitivas llamadas demonios. Existían poderosos ángeles que custodiaban los cielos de todos los demás panteones del mundo. Aquellos que codiciaban las riquezas y los poderes del Padre Celestial y harían lo que fuera para obtenerlos. Los celtas los llamaron Leoncean. El con cabeza de león. Los olímpicos los llamaban Olem Toufntos. Los leones de la luz. El sintoísmo los llamaba Tenmanshugoten, ángeles guardianes de la puerta celestial. Los nombres eran muchos, pero las descripciones eran las mismas. Ángeles que tenían el coraje de los leones y la fuerza de uno también, liderados por un cierto ángel que ya no estaba en este mundo, fueron el muro inamovible que protegió los cielos durante incontables años hasta que Dios decidió revelarse a sí mismo y a sus hijos a los humanos y otras comunidades sobrenaturales en general. Desafortunadamente, se cree que esta legendaria unidad de ángeles se perdió durante la Gran Guerra gracias a las maquinaciones de los demonios. Valper nunca encontró ninguna prueba de la existencia de esta unidad de ángeles ya que todo esto había sucedido hacía tanto tiempo que no quedaron registros adecuados. Pero ahora, frente a estos ángeles, por alguna razón, esas leyendas cobraron vida en su mente. Sin atreverse a mirarlos a los ojos, Valper se inclinó ante ellos fanáticamente mientras su alegre voz resonaba en el aire. Señores. Me bendecís con vuestra presencia en esta humilde morada mía, ahóraos tu falsa reverencia, pagano. Tus acciones han ofendido a nuestro Señor. Solo por eso pagarás. Sin embargo, deberías alegrarte, humano. Tu conocimiento será de gran utilidad para nuestro Señor a través de nosotros. No comprendo, basta de palabras, guardianes. Que este pecador sea juzgado. Cuando la voz cayó, otro ángel se materializó en la habitación, pero este era bastante diferente de los querubines guardianes. Estaba cubierto con una armadura de placas bellamente decorada de la cabeza a los pies, sin dejar ninguna parte de él expuesta, mientras sostenía una espada sagrada en su mano con sus 10 alas hechas de luz pura manifestadas detrás de él. Serafín Empíreo. El ángel invocado de mayor rango de Yggdrasil. En el momento en que apareció este ángel de alto rango, los querubines guardianes se inclinaron al unísono y le abrieron paso mientras los humanos lo miraban con reverencia, confusión y ahora, un poco de miedo mezclado en sus miradas. Bajo tales miradas, Seraph Pirean levantó su mano y señaló a Valper antes de invocar el hechizo que le había otorgado su señor. Retrocognición. Al instante, todos los recuerdos de Valper Galilei fueron extraídos por el ángel, lo que provocó que la ira y el disgusto del ángel aumentaran segundo a segundo. Fue solo cuando terminó que su voz disgustada resonó debajo de su casco. Pensar que insectos como tú se proclamarían defensores de la humanidad. Muere, y deja que tu alma descienda a las profundidades del infierno. Valper ni siquiera tuvo la oportunidad de pronunciar palabra antes de que la espada sagrada en la mano del ángel blandiera su cuerpo, separando su cabeza del cuerpo antes de prender fuego sagrado a los restos. Un destino que corrió el resto del personal del edificio, que participó en las atrocidades cometidas allí por voluntad propia. Aquellos que fueron forzados o aquellos que estaban en la oscuridad, que era una minoría extrema, serían juzgados adecuadamente por su propia especie.
Con su tarea cumplida, el serafín empíreo se giró para mirar a la chica atrapada dentro del Sacred Gear y golpeó la barrera con su dedo, permitiendo que sus sentidos sondearan el Sacred Gear y vieran si podía romperlo. Sorprendentemente, el objeto rechazó su interferencia y fortaleció aún más la barrera. ¿Un objeto legendario? Con razón rechazó mi romper objeto. Sin otra opción, el ángel esparció su energía sagrada por toda la barrera y recogió el suelo debajo de la niña con un hechizo, llevándola con él hacia la cámara donde se encontraba su señor, junto a los diversos cadáveres de los muchos niños asesinados por estos paganos que se atreven a afirmar que están haciendo esto por el bien común. Comentario. 29 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Hermano, no me llames así. Arcángel Miguel. Después de lo que vi hoy, no creo que quiera relacionarme con tu versión del cielo en esta vida. Gabriel sintió tristeza al ver cómo el corazón de su hermano mayor se rompía ante esas palabras de Arael. Aetherion se recordó a sí misma. Honestamente, para la mujer conocida como la mensajera de Dios, los nombres con los que la gente se identificaba significaban poco. Para alguien como ella, que podía ver las almas de quienes la rodeaban, recordaba a las personas más por sus almas que por sus nombres. Por eso estaba tan segura de que el ser que tenía frente a ella, a pesar de su apariencia diferente y su poder mucho más ridículo, a pesar de su nombre y personalidad diferentes, no era otro que su hermano más querido. Porque los nombres pueden mentir, las habilidades pueden mentir, los rostros y las apariencias pueden mentir. Incluso la luz bendita de su padre puede replicarse, aunque careciera del peso conceptual que tenía el poder de su padre. Pero el alma, eso jamás puede mentir. Es simplemente imposible que el alma mienta. Porque cada alma es única, y cada alma tiene su propio peso conceptual específico, simplemente irrepetible, pues está ligada al entramado fundamental de la realidad misma. Especialmente en el caso de sus parientes. Entonces no tenía ninguna duda de que Aetherion es Arael. Y entonces, fue aún más desgarrador para ella ver la mirada de disgusto en su rostro mientras la miraba a ella y a su hermano mientras miraba con tristeza los cadáveres en el suelo. Niños, todos ellos. Desde niños de 5 años hasta adolescentes de probablemente 13 o 14 años. Gabriel se sintió realmente enojado y deprimido mientras veía los cadáveres, sabiendo que ella y su hermano no tenían forma de explicar esta tragedia a su hermano distanciado. Vasco Estrada, el cardenal sacerdote, cayó de rodillas frente a Aetherion y habló en un tono que era contrario a su físico extremadamente poderoso. Asumo toda la responsabilidad por esta tragedia, Lord Aetherion. Fue mi negligencia en el cumplimiento de mis deberes lo que provocó que todo esto sucediera ante nuestras narices sin que nadie se diera cuenta. Aetherion ni siquiera miró hacia Estrada mientras hablaba nuevamente en ese tono frío suyo. ¿Acaso tus disculpas y tu asunción de responsabilidades traerán de vuelta a estos niños? Vasco Estrada. ¿Asumir la culpa de tus superiores incompetentes traerá de vuelta a estas almas desafortunadas a quienes les robaron su futuro? ¿Lo harán? No, mi señor, entonces, quédate en silencio. Estrada retrocedió en silencio, incapaz de soportar la fría mirada del nuevo arcángel. Al ver que su hermano mayor no hacía más intentos de hablar con su hermano más querido, Gabriel finalmente decidió tomar el asunto en sus propias manos. No puedo dejar las cosas así. No puedo volver a perderlo después de haberlo encontrado. Tomando una respiración profunda, caminó hacia adelante, haciendo que Michael y Vasco Estrada la miraran con preocupación, lo que era una preocupación válida dado lo indignado que se sentía Aetherion en ese momento. Hermano, no te acabo de decir que no me llames así. Hermano Aetherion, escúchame. Gabriel se mantuvo terco y lo llamó hermano, a pesar de la rabia ardiente que podía ver en sus ojos, lo que hacía que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Y, sin embargo, no le tenía miedo. No. Lo que sentía era ansiedad. El miedo de perder a su hermano otra vez. ¿Qué explicación me vas a dar, mensajero de Dios? Que no fue tu culpa, es culpa nuestra, hermano. No se puede negar. Aetherion permaneció en silencio mientras Gabriel interrumpía sus palabras. La voz de Gabriel bajó mientras comenzaba a susurrar mientras miraba los cadáveres con desesperación y arrepentimiento claros en sus ojos. Realmente es culpa nuestra. Después de la guerra, después de perder tanto, simplemente no teníamos forma de mantener la misma protección para los humanos que antes. Perdimos tanto, muchos morimos y otros cayeron en desgracia. No tuvimos más remedio que depender de la Iglesia para que hiciera lo que nosotros no podíamos hacer.
Dependíamos de ellos para proteger a sus semejantes, sabiendo que algunos de ellos se aprovecharían de esta nueva posición de poder y llevarían las cosas demasiado lejos, pervirtiendo las enseñanzas de nuestro padre para su propio beneficio. Los hombros de Michael se hundieron mientras su hermana continuaba hablando, mostrando cuánto lo había estado agobiando la culpa. Realmente no teníamos opción, hermano. Michael hizo lo mejor que pudo. Intentó asumir un rol para el que no estaba destinado, tiñendo sus alas blancas y tornándolas doradas, renunciando a su antigua posición y poder para hacer algo para lo que no fue creado. Los demás también hicieron lo posible por cumplir con su deber. Pero la verdad es que lo que quedó de nuestro espíritu agrietado tras la traición de Lucifer, el encarcelamiento de Samael y tu desaparición, quedó destrozado por completo después de que también perdiéramos a nuestro padre. Michael rió con ironía mientras colocaba su mano sobre Gabriel, quien en ese momento estaba llorando. Este mundo, la gran guerra, incluso los humanos. Nos arrebataron tanto. Así que tomé la decisión de aislar los cielos del mundo mortal. Para no perder a más hermanos. Para poder mantener con vida a lo que quedaba de nosotros. Para no tener que ver morir a otro hermano o hermana ante mis propios ojos y quedar impotente para hacer algo al respecto. Fue una decisión fría y egoísta. Sé que mi padre me habría echado del cielo si aún estuviera aquí. Pero es una decisión que tomé por mi cuenta, así que si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Aetherion no respondió. Simplemente siguió mirando los cadáveres, perdido en los recuerdos de una vida que acababa de dejar atrás. Recuerdos de un mundo de smog y maldad. Un mundo donde la vida humana no valía ni un solo papel. Un mundo donde no era raro ver cadáveres de niños pequeños en los callejones de las ciudades, presa de quienes ostentaban el poder. Por un segundo, ante la vista de Aetherion, los cadáveres de los niños fueron reemplazados una vez más por las imágenes que había visto en su vida pasada, y uno de los jóvenes fue reemplazado por un rostro con el que estaba demasiado familiarizado. Un niño al que había llorado durante toda su infancia. Un niño cuya ideología lo había moldeado hasta convertirse en lo que es hoy. Con un suspiro, Aetherion habló en voz baja. No me importa lo que creas que hiciste bien o mal, Michael. Y tampoco estoy aquí para juzgarte, Gabriel. Francamente, no tengo nada que ver con ustedes dos ni con los cielos. Al menos por ahora. Pero lo que me importa es qué tipo de lección te ha enseñado este incidente. De repente, Gabriel sintió que había retrocedido en el tiempo. A una época en la que todo estaba bien en su vida. Una época en la que, cada vez que cometía errores o hacía travesuras, sus queridos hermanos, Michael, Uriel, Rafael y otros, intentaban detenerla para protegerla de cualquier daño. Él y Samael se mantendrían apartados, creyéndose superiores a tales mezquindades, aunque ellos también la amaban tanto como los demás. Pero solo su amado hermano Arael intentaría enseñarle con el ejemplo. La dejaría experimentar, cometer errores y sufrir las consecuencias. Solo entonces le preguntaría. ¿Qué aprendiste de esta experiencia, Gabriel? Una vez más, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, ya que incluso Michael no pudo evitar que sus emociones se reflejaran en sus palabras. Fue solo Vasco Estrada quien respondió a las palabras de Aetherion y una vez más se arrodilló. Entiendo lo que quiere decir, mi señor. Haré todo lo posible por erradicar esta oscuridad de la iglesia. A partir de ahora, juro por mi nombre que jamás permitiremos que semejante oscuridad y corrupción vuelvan a proliferar en nuestros terrenos sagrados. Aetherion simplemente se rió entre dientes ante esas palabras. ¡Qué ingenuo eres! ¿De verdad crees que es posible eliminar la codicia, la lujuria, el orgullo y otras emociones similares de tus seguidores? ¿Y mucho menos de los demás humanos que habitan esta facción? Tu silencio lo dice todo. Pero no te culpo. De hecho, es bueno que reconozcas esta verdad, Estrada. Los humanos, por naturaleza, nacen con esas emociones en el corazón. Es simplemente imposible eliminarlas. Y aún así, lo intentamos de todas formas. ¿Sabes por qué? No, mi señor. Porque la verdadera marca de un buen hombre o una buena mujer es la capacidad de superar estas oscuras emociones innatas en su corazón. Aceptar que estas emociones son un aspecto de sí mismos, tan cierto como sus buenas emociones y creencias, y seguir adelante con su vida. Vivir con ellas, pero sin dejar que esas emociones los controlen a ellos ni a sus acciones. Mantenerse fieles a su moral a pesar de la tentación de esta oscuridad interior. Aetherion se giró para mirar a Estrada a los ojos mientras el humano solo podía sentir reverencia por el resplandor divino que Aetherion irradiaba en ese momento, inconscientemente. Eso es lo que significa ser humano. Vasco Estrada.
Esa es la belleza de la raza humana. Lo admito, será difícil. Porque no es tan fácil reprimir esa naturaleza innata de la raza humana. Lo sé mejor que nadie. La mayoría de los humanos siempre sucumbirán a sus instintos más bajos y cederán a sus deseos. Y aún así, responde a esto, el humano más fuerte del planeta. Esos penetrantes ojos azules ahora brillaban con oro mientras el sistema del cielo reforzaba su presencia y su voz por sí solo, manteniendo incluso al ángel en cuestión inconsciente mientras los ojos de Miguel y Gabriel se agrandaban con incredulidad. ¿Qué vemos al contemplar el cielo nocturno? ¿Es la oscuridad del abismo infinito que se extiende más allá de este mundo? ¿O es la breve y poderosa iluminación de las estrellas brillantes que atrae nuestra mirada? Esas que brillan con rapidez, pero con tal poder y pureza que iluminan innumerables leguas del abismo. Lo entiendo, mi señor. No defraudaré sus expectativas. Espero de verdad que no, así que te creo. Pero no te equivoques. La próxima vez, si vuelvo a encontrarme con tanta oscuridad, no habrá piedad. Sí, mi señor. De repente, 9 entraron a la habitación y el líder llevaba a una niña inconsciente dentro de una barrera que estaba colocada en un trozo de tierra flotante detrás de ellos. Como uno solo, los ángeles se arrodillaron frente a Eterión con sus cabezas inclinadas en reverencia. Mi señor. Hemos eliminado a los paganos y hemos recuperado la fuente de la energía anómala. Es esta chica. HM. ¿Por qué no has desactivado esa barrera todavía? Mi señor. La fuente a esa barrera es un objeto legendario incrustado en su alma. Si usar a la variante de mayor nivel de romper objeto, creo que dañaría su alma y destruiría el objeto en cuestión. Ya veo. Lo hiciste bien. Le quitaré esos recuerdos a ese bastardo. El ángel llamado Serafín Empíreo se inclinó con alegría contenida en su voz por haber servido a su señor. Por supuesto, mi señor. Retrocognición. Una vez más, el hechizo de memoria fue lanzado por Aetherion, quien instantáneamente aprendió todo el conocimiento que Seraph Empyrean tomó de Valper, haciéndolo sacudir la cabeza con disgusto. Puedes regresar a casa. Al unísono, los ángeles emprendieron el vuelo, rumbo directo a la ciudad de Quo, donde su señor se había establecido. El mismo lugar donde Aetherion los convocó por primera vez a este mundo. Al ver a los ángeles abandonar el área, Gabriel volvió a perder el aliento, al igual que su hermano Michael, al igual que cuando su hermano Aetherion había invocado por primera vez a esos ángeles. Gabriel tenía la capacidad de ver almas, así que supo desde el principio que Aetherion no era otro que Arael. Pero si alguien sin sus poderes necesitaba pruebas de su identidad, solo necesitaba observar a esta unidad de ángeles y tendría todas las pruebas necesarias. Para Michael, que había luchado a su lado durante incontables eones, y Gabriel, que podía ver las almas, ni siquiera necesitaron pensarlo 2 veces para reconocer a los guerreros con cabeza de león por quienes eran. Los legendarios guerreros del cielo. Los guardianes que antaño custodiaban el séptimo cielo, morada del mismísimo Dios, y se ganaron el título de orgullo celestial. La unidad que solo respondía ante Dios y su líder designado, Arael. El famoso ángel conocido como el León del Cielo. Y aún así, había una persona cuya presencia los confundía. El ser llamado Serafín Empíreo. Era alguien a quien ni Gabriel ni Michael reconocían, pero dado lo mucho que su hermano confiaba en él, dejarían sus dudas de lado por ahora. Ahora seguro de que todos los cadáveres estaban reunidos aquí, Aetherion caminó hacia adelante mientras continuaba hablando. Michael, Gabriel y Vasco Estrada. Sé que desean enmendar sus pecados y que se sienten realmente culpables por sus inacciones que llevaron a este incidente. Así que, por ahora, los perdonaré. Pero la próxima vez que me vea obligado a usar este hechizo de nuevo, te mostraré por qué mis enemigos me llamaban el portador del amanecer. Con esas palabras, levantó los brazos en el aire y reunió su maná de luz, invocando un hechizo que había obtenido después de haber subido de nivel su raza de arcángel a Serafín mientras aún estaba en el juego. Verdadera resurrección. El hechizo de nivel 9 se activó con mucha fanfarria. El cielo se oscureció al estallar un relámpago, como si condenara al ángel por haber alterado el orden natural. Sin embargo, el ángel de otro mundo no se doblegaría ante tales reglas. Su luz radiante estalló como un sol en miniatura, obligando a Vasco Estrada a cerrar los ojos para protegerlos. Los 2 arcángeles, por otro lado, solo podían mirar con asombro y emoción mientras sentían una forma de energía sagrada pura que solo otro ser había poseído en sus recuerdos. Pronto, la energía sagrada se extendió por el cielo en el mundo físico, pero de hecho estaba extendiendo sus zarcillos hacia el tercer cielo, a donde son llevadas las almas de los muertos.
Allí, los zarcillos de energía arrebataron las almas de los cuerpos que pertenecían a los niños, pero no encontraron todas las almas, por lo que algunos de ellos regresaron al mundo mortal con las almas, mientras que el resto siguió buscando. Dado dónde estaban, la siguiente ubicación lógica a la que llegaron los zarcillos fue buscar en el inframundo de los Olímpicos, enfureciendo al dios que lo preside, antes de retirarse con otro puñado de almas, antes de que los zarcillos comenzaran a extenderse nuevamente. Uno tras otro, los zarcillos de energía sagrada invadieron cada uno de los reinos del más allá en todo el mundo, desde el Kur de los sumerios, hasta el Suarga y Naraka del panteón hindú, hasta Yomi y Takamagahara del sintoísmo. Incluso el inframundo bíblico no se libró de su molestia hasta que finalmente encontraron todas las almas que se dispersaron a los cuatro vientos después de la muerte de los niños, llevándolas de regreso a esta habitación que albergaba sus cuerpos. Con las almas ahora en sus manos, la energía sagrada las colocó suavemente dentro de sus cuerpos y las volvió a atar a sus cuerpos mortales de manera perfecta, exactamente como habrían sido desde el momento de su nacimiento. Y aún así, Aetherion aún no había terminado. Una vez realizado el efecto del hechizo de nivel 9, comenzó a hablar nuevamente. Ustedes, hijos, han pasado por mucho, todo porque ese viejo tonto estaba obsesionado con las espadas sagradas y quería crear portadores artificiales para las preciosas armas sagradas de la iglesia. En ese caso, ¿por qué no les das una bofetada a esos tontos corruptos y aceptas un favor mío? Con otra ola de Aetherion, varios metales extraños, hierbas, baratijas y otras cosas similares se materializaron desde su inventario. Como uno solo, estos materiales comenzaron a fundirse en una masa fundida, que pronto tomó la forma de varias espadas. Cada una irradiaba tal poder sagrado que incluso el arma más preciada de la iglesia parecería insulsa comparada con la más débil de este conjunto. Entonces, Aetherion utilizó la conexión que tenía con el sistema del cielo y la utilizó para fusionar sin problemas estas espadas con las almas de los niños inconscientes. Mientras tanto, los ángeles y Vasco Estrada solo podían mirar con ojos llenos de asombro. Porque Aetherion había hecho algo que nadie había logrado replicar hasta el día de hoy. Básicamente había convertido esas espadas en Sacred Gears y los había atado a las almas de los niños exactamente como un Sacred Gear natural estaría atado a un alma recién nacida. Ya no necesitas ese molesto elemento sagrado para usar armas sagradas. Este es mi regalo. Una compensación por el sufrimiento que sufriste a manos de los viles seres que se hacen llamar los hombres de la tela. Espero que ahora puedan llevar una vida plena con esta segunda oportunidad de vida. Dicho esto, se dio la vuelta y miró hacia Vasco Estrada. Confío en que cuidarás bien de ellos. Déjamelo a mí, mi señor. Les instruiré personalmente y me aseguraré de que puedan convertirse en poderosos exorcistas para ti. No es necesario. Déjenles vivir la vida que quieran. No los obliguen a convertirse en algo que no desean ser. La decisión de su futuro es suya. Sí, mi señor. Una vez hecho esto, Aetherion se volvió hacia Michael y Gabriel. Bueno, entonces, vamos a ver qué es exactamente lo que quieres usar para demostrar que soy quien dices ser. Comentario. 39 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Mientras caminábamos por la colosal extensión de nubes bajo mis pies y el cielo azul claro sobre mí, no pude evitar recordar las muchas bases elaboradamente diseñadas que varios gremios usaban en Yggdrasil. Había un gremio llamado Olympus que tenía muchos jugadores humanos, semi-humanos e incluso heteromórficos. La verdad es que originalmente tenía pensado unirme a ese gremio hace mucho tiempo, cuando comencé a jugar, pero después de hablar con uno de los fundadores originales del gremio, Sursana, descubrí que nuestra forma de hacer las cosas simplemente no encajaba, así que nunca más volví a pensar en esos pensamientos. El Olimpo había ocupado una montaña colosal en Midgard y la había reclamado como base de su gremio. Tuve el privilegio de ver su interior mientras consideraba unirme a ellos. Para cuando cerraron Yggdrasil, solo quedaban activos 6 de sus miembros, quienes además eran los fundadores originales de ese gremio. De hecho, incluso me los encontré antes del cierre del juego, junto con Dracoban. También existía ese gremio de Pkers llamado Underworld, que cazaba específicamente a jugadores humanoides y heteromorfos. Esos tipos ocupaban una mazmorra especial en Asgard, y eso también era digno de admirar. Corrían rumores de que los 7 chicos y la chica solitaria que formaban ese gremio mantenían una extraña relación, pero no investigué mucho al respecto, así que no estoy muy seguro. Y luego estaba Ainzo Algoun, ese gremio legendario que conquistó la igualmente legendaria mazmorra, la gran tumba de Nazarik.
Un gremio cuyo interior vislumbré una vez después de que me contrataran para una incursión contra un jefe de desastre mundial. Había visto muchas bases de gremio mucho más ridículas y glamorosas que las que veo ahora. Desde reinos dignos de ser moradas de seres divinos hasta los abismos más profundos que ni siquiera los demonios se atreverían a llamar hogar. Pero, por alguna razón, siento una carga en lo que estoy experimentando ahora mismo. Una sensación inexplicable. Como si todo esto simplemente se sintiera bien. Tal vez sea la diferencia entre un mundo virtual y un mundo real lo que me hace sentir así. Una posible teoría. Mientras caminábamos por el sexto cielo, el dominio personal de los arcángeles, pronto llegamos a un área que tenía muchos edificios hechos de hermoso mármol y metales de color blanco perlado. Sin embargo, mi mirada se dirigió al edificio más grande de todos, que tenía exactamente la forma de una iglesia. Michael y Gabriel ni siquiera se detuvieron a admirar la vista y simplemente entraron, haciéndome seguirlos adentro. Lo que encontramos dentro me hizo sentir muy mal por los ángeles, aunque no los conocía desde hacía mucho tiempo. Monumentos conmemorativos. Todo el edificio estaba dedicado a miles y miles de monumentos conmemorativos, cada uno de ellos con una pintura bellamente hecha que representaba al ángel al que pertenecía dicho monumento. Y la pieza central de todo esto era una pintura que representaba un ser humanoide de pura luz. No tenía rasgos definidos, no había manera de saber exactamente cómo era, con las palabras Yu grabadas en la pintura en escritura antigua que no debería poder leer, pero pude hacerlo de todos modos gracias a un cierto hechizo que he estado usando mucho estos días. Y aún así, incluso con toda esta información faltante, sabía exactamente quién era. ¿Cómo no saberlo si había visto esta figura repetidamente en los recuerdos de Gabriel? El dios de la Biblia. Una de las muchas bajas de la Gran Guerra. Un conflicto que se libró entre los ángeles, los demonios y los ángeles caídos, que debilitó sistemáticamente a las tres facciones hasta convertirlas en meras sombras, siendo los ángeles los más afectados. Luego, justo debajo del retrato de Dios, había retratos de otros tres ángeles que también reconocí de los recuerdos de Gabriel. El lucero del alba. El retrato del ángel data de antes de que se peleara con Dios y lo traicionara, convirtiéndose en Lucifer. Samael, la serpiente. El ángel que, enloquecido por sus deberes, tentó a Adán y Eva a comer del fruto prohibido. Un crimen que convirtió al hermoso ángel en una fusión de ángel caído y dragón. Y finalmente, Arael. El león del cielo. El ángel que se perdió en la guerra junto a su unidad. Las asombrosas similitudes entre su apariencia y la mía no me pasaron inadvertidas. Pero sabía que debía ser una coincidencia, por mucho que estos ángeles insistieran en lo contrario, porque la aparición de mi avatar se hizo en memoria de mi hermano fallecido, no en mi propio rostro. Miguel y Gabriel no dijeron nada y simplemente cayeron de rodillas con las manos juntas, claramente rezando hacia los monumentos, lo que me hizo sentir bastante incómodo. Incluso si quisiera unirme a ellos en oración, no sé cómo hacerlo ya que las religiones de todo tipo estaban prohibidas en mi viejo mundo y, como resultado, muchos habían olvidado las antiguas formas de religión. Diablos, incluso durante el pequeño funeral de mi hermano para el que logré reunir el dinero, el sacerdote que contraté no era más que un dron controlado por inteligencia artificial que decía todo tipo de estupideces que eran una mezcla de muchas religiones diferentes. Así que me quedé allí parado sin decir nada. Pero, en mi alma, sentía la atracción del sistema celestial, que me arrastraba repetidamente hacia cierta dirección. Como si intentara captar mi atención. Algo que reprimí por ahora, pues no es momento de pensar en esas cosas. Sobre todo cuando siento que el corazón se me va a salir por la garganta. Sinceramente, tengo un poco de miedo por lo que está por pasar. Estoy completamente seguro de que no soy Arael, el ángel. Sin embargo, mis experiencias de vida siempre me han enseñado que no existe la certeza absoluta, y que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Así que no puedo evitar temer la pequeña posibilidad de que estos dos ángeles digan la verdad y yo sea una especie de encarnación o clon del ángel Arael. O tal vez incluso su contraparte en mi mundo. Porque si eso resulta ser cierto, ¿qué carajo se supone que debo hacer con estos hermanos emocionales que ganaría en tal caso? Claro que podría simplemente negarlo todo y desaparecer en algún lugar, pero ¿no sería eso muy cobarde y me convertiría en un hipócrita? Por otro lado, si acepto la identidad que desesperadamente quieren que asuma, ¿no significaría eso que me uniría a su facción y perdería mi neutralidad? ¿Me convertiría en parte de su conflicto con los demonios, los caídos y las demás facciones del mundo?
Peor aún, ¿qué pasa si esta nueva identidad que supongo lleva a algún tipo de entidad o para salir de los talleres y apuntar a mi cabeza debido a Arael del pasado? Tantos problemas sin solución a la vista. Sin mencionar que ni siquiera he tenido tiempo de ir al inframundo y tratar de investigar esa celda donde me desperté por primera vez. Pronto, Michael y Gabriel se levantaron de sus posiciones y se giraron hacia mí con pequeñas sonrisas en sus rostros. Ven, hermano. Déjanos mostrarte la prueba que necesitas para demostrar tu verdadera identidad. Con cautela, avancé y tomé la mano extendida de Gabriel, e instantáneamente sentí que mi visión cambiaba. De manera similar a cómo funcionaba mi visión kármica, ahora vi extraños orbes de energías en cada uno de los monumentos, incluido el retrato de Dios, que tenía energías extremadamente densas en su interior, que se sentían completamente diferentes de los otros orbes de energías. Sobresaltado, me giré para mirar a Gabriel y Michael, y vi que también podía ver esos orbes de energía dentro de ellos, lo que me hizo quitar mi mano de Gabriel en estado de shock, lo que inmediatamente hizo que mi visión volviera a la normalidad. Nunca vi esto en sus recuerdos. ¿Qué demonios fue eso? Lo que acabas de ver, hermano, es como veo el mundo. Como veo las almas de todos. Pero no vi ese tipo de visión en tus recuerdos. Porque estos recuerdos se guardan en mi alma, no en mi mente. Mi padre dijo una vez que era consecuencia de haber heredado la vista. Que jamás olvidaría las almas de quienes he visto, ni siquiera una vez. Aunque no entiendo a qué se refería cuando dijo que esto era más una maldición que una bendición. Permanecí en silencio mientras ella me sonreía felizmente y continuaba hablando. Lo que vieron a través de mis ojos fueron las almas del hermano Michael y las mías. En cuanto a los retratos y los monumentos conmemorativos, lo que vieron allí fueron las energías remanentes de las almas de quienes ya hemos perdido. Michael sonrió con melancolía mientras continuaba mirando los retratos y comenzó a hablar. Cuando Dios creaba a un ángel, tomaba una pequeña cantidad de energía del alma y la guardaba en un contenedor especial. Era un método de seguro para poder resucitar a cualquier ángel que muriera en batalla. Se giró y me dedicó una sonrisa irónica mientras señalaba el retrato de Dios. Desafortunadamente, padre nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa intención, y todo lo que nos quedó fueron los restos del alma de nuestros parientes caídos, junto con las propias energías remanentes de padre que encontramos en el último campo de batalla de la guerra. Desde entonces, se ha convertido en tradición almacenar los restos del alma de nuestros parientes caídos en estos monumentos. Gabriel le secó las lágrimas en silencio antes de volver a darme la mano, que tomé con vacilación. Ahora, mira tu propio retrato, hermano. Luego, mírate a ti mismo y dime qué ves. Hice lo que me pidió y primero miré mi propio cuerpo, donde percibí las volutas de energía que irradiaba. Luego, miré el retrato de Arael y sentí un nudo en el estómago. Las energías remanentes en el monumento de Arael eran exactamente las mismas que las mías. Lo cual debería ser imposible. Según lo que he podido deducir de los recuerdos y conocimientos de Gabriel, cada alma tiene una firma distintiva y no hay dos almas iguales. Entonces, las implicaciones de este hecho de que los restos del alma de Arael son exactamente como los míos son bastante claras. Entonces, ¿esta es la prueba irrefutable que querías mostrarme? Maldita sea. No pensé que llevarías una bomba así en el bolsillo. Tomando una respiración profunda, solté la mano de Gabriel y miré a los dos ángeles. Han presentado pruebas sólidas. Pero aún no puedo aceptarlo todo. Necesitaré tiempo para investigar por mi cuenta y comprobar si se equivocan. Gabriel simplemente sonrió y me abrazó fuertemente, una acción que incluso Michael repitió, para mi sorpresa. A diferencia de antes, no pude alejarlos ya que lo que acababa de ver todavía pesaba en mi mente. Maldita sea. Esta revelación ha trastocado todos mis planes. Ahora, definitivamente necesito ir al inframundo y empezar a investigar allí. Aunque puedo decir que este viaje no solo estuvo lleno de bombas, ya que obtuve una buena idea del sistema mágico de este mundo, gracias a mi proximidad con el sistema, que ha estado constantemente vertiendo conocimiento en mi mente. Gabriel sonrió feliz ante mis palabras antes de dejarme ir. Por supuesto, hermano. Tómate todo el tiempo que quieras. Hasta entonces, eres bienvenido a quedarte aquí. Negué con la cabeza ante su petición, para gran decepción suya. Ya tengo una base de operaciones y, no lo tomen a mal, no confío en nadie en este momento, ni siquiera en ustedes dos. Al menos, todavía no. No me perdí el destello de decepción y tristeza en las expresiones de ambos antes de que Michael simplemente asintiera mientras colocaba su mano sobre la cabeza de Gabriel. Está bien, hermano. Te esperaremos.
Mientras estés vivo y bien, no nos importa dónde te quedes. Solo te pido que te mantengas en contacto con nosotros, por favor. Muy bien. Te daré mi número. La forma en que Gabriel se iluminó me hizo sentir cierto nivel de culpa, pero aplasté esa emoción sin piedad. Es una lástima, pero no puedo permitirme confiar ciegamente en nadie sin una prueba irrefutable. Al menos eso me ha enseñado mi mundo. Dicho esto, todavía hay algo más que creo que debería hacer mientras todavía estoy aquí. Entonces, ¿les importa si echo un vistazo al sistema del cielo? Esa cosa me ha estado acosando desde hace tiempo, y ahora mismo, esa insistencia roza lo molesto. La forma en que sus caras palidecieron antes de sonrojarse habría sido muy divertida si no fuera por el pavor que llenó mi corazón ante su reacción. Esa no es una buena reacción. Tal vez debería cortar la conexión aquí y ahora. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Es una auténtica tragedia. Lo curioso es que nadie puede determinar qué salió mal. Hacer clic. El Avenliofaloa era una nave bastante nueva y su último registro de servicio no mostraba problemas. Hacer clic. Los investigadores están considerando un posible sabotaje por parte de individuos indeseables como causa probable del hundimiento. Esta tragedia ha sacudido a la escuela secundaria Ryukuru, que acaba de perder a muchos de sus estudiantes y personal en la tragedia. Hacer clic. Aún después de transcurrido un mes, los padres de los 233 niños y las familias del profesorado fallecido, apagando el televisor, Cleria Belial miró hacia su novio, viendo que él también compartía la misma mirada preocupada que probablemente ella tenía. Esto huele a influencia sobrenatural. Cleria asintió con la cabeza. Mis contactos en el inframundo dicen que los demonios no tuvieron nada que ver con esto. Pero no sé cuánto debo confiar en eso. Al menos, mi familia no está involucrada, de eso sí puedo confiar, ya que le pregunté a mi tío y me lo contó. Entonces, ¿son los ángeles caídos? ¿O tal vez el sintoísmo? No lo sé, pero no podemos descartarlos. Sobre todo después de lo activo que se ha vuelto el sistema celestial estos días. Masaomi miró su teléfono pensativamente. Llamé a Touji. Me dijo que algo importante estaba sucediendo en el Vaticano y que pronto podríamos ser llamados a la sede central por algún asunto. Pero también confirmó que la iglesia tampoco tenía nada que ver con este incidente. Sin embargo, nuestros espías detectaron algún tipo de movimiento de los Grigori en la zona, junto con una actividad significativa de los 5 clanes de Japón. Los ojos de Cleria se abrieron ante esas palabras y casi saltó sobre sus pies. Masaomi. Tokio y Kuo son prácticamente vecinos. Tenemos que salir de aquí antes de que vuelva a ocurrir algo malo. Masaomi abrazó a su novia, haciéndola aferrarse a él con fuerza por miedo. Un trauma nacido de casi morir a manos de su propia raza y casi perder al amor de su vida. Tranquilos. ¿Olvidaste que estamos bajo la protección de Lora Eterion? Quienquiera que sea responsable del ataque a esa nave no se atreverá a atacar este lugar, sobre todo cuando los hechizos protectores que lo rodean apestan a energía sagrada de niveles absurdos. Pero, ¿qué pasa si aparece un ser de clase suprema? Masaomi simplemente le dio a su novia una mirada confiada. ¿Y qué? Creo que Lora Eterion puede con ellos fácilmente. Cleria se quedó en silencio porque sintió que las palabras de su novio podrían ser correctas, dado que Aetherion es un serafín con 12 alas, lo que significa que debe tener al menos una fuerza de clase suprema. Y dada la energía sagrada y la enorme presión de su existencia que sentía con su habilidad inútil, era evidente que tampoco era un ser ordinario de clase definitiva. Probablemente estaba en la cima de ese rango solo en potencia bruta, lo cual no toma en cuenta su versatilidad, dado lo que había visto hasta ahora de él. Entonces, deberíamos contarle sobre esto, decirle que... La pareja saltó cuando la voz resonó en la habitación, seguida de un estallido de luz que, extrañamente, no dañó a Cleria tanto como ella esperaba. Una vez que la luz se desvaneció, Serapen Pirean y los guardianes querubines se revelaron a la pareja. Inmediatamente, los dos hicieron una reverencia, lo que hizo que Serapen Pirean le diera a Masaomi una mirada desinteresada sin siquiera reconocer la presencia de Cleria. Levántate, niña. No hay necesidad de tales formalidades. Ahora dime de qué estabas hablando. Masaomi no dudó ni un segundo antes de hablar en detalle sobre todo lo que estaba sucediendo. Hace un mes, un crucero humano llamado The Avenliofaloa se hundió en las costas de Japón en circunstancias sospechosas. La mayoría de las víctimas eran de la escuela secundaria Ryokuru de Tokio. El hecho de que el barco se hundiera en circunstancias sospechosas y que quienes estaban al tanto afirman haber detectado señales de energía anormales en la zona.
Las especulaciones que tenían Masaomi y Cleria sobre la situación, y las preocupaciones que sentían. Cómo las identidades de los pocos niños sobrevivientes de la clase de ese año escolar estaban siendo ocultadas por fuerzas desconocidas. No dejó nada fuera y habló con claridad, haciendo que Serapen Pirean se rascara la barbilla pensativo mientras los guardianes querubines se miraban entre sí con un indicio de algo en sus ojos. Interesante. Entonces, basándote en la poca información que tienes, ¿supones que esos traidores o los llamados Shitos son los responsables de esta tragedia? Sí, Lord Empíreo. Cleria y yo creemos que podrían estar intentando realizar algún tipo de experimento. Llegamos a esta conclusión debido a la cantidad de organizaciones en todo el mundo que han estado movilizando sus fuerzas y protegiéndose de los efectos del sistema celestial, que repentinamente se ha vuelto más activo de lo normal. HM. Una teoría probable con buena evidencia que la respalda. Muy bien. Lo investigaré. Masaomo le dio al ángel una mirada de sorpresa, haciendo que el ángel se riera. Sé lo que estás pensando, Masaomi Yaegaki. Pero no te preocupes. No es necesario que el señor se entere de los asuntos menores cuando los guardianes y yo podemos encargarnos fácilmente de tales investigaciones. Dirigiéndose a los guardianes querubines, Serapen Pirean preguntó en un tono autoritario. ¿Qué decís? Mis camaradas. Somos las lanzas del señor exclamación de cierre, ¿ves? Olvídate de asunto y concéntrate en tu tarea de encontrar una vía secreta para entrar al inframundo. Con esas palabras, los ángeles volvieron a desaparecer en el aire, volando directamente hacia Tokio. Bueno, supongo que ya está. ¿Qué tal si nos relajamos un poco antes de empezar? Cleria meneó la cabeza ante la mirada burlona de su novio, pero soltó una risita cariñosa cuando él la empujó hacia abajo en el sofá. Supongo que las investigaciones sobre la entrada secreta al inframundo pueden esperar un poco. Espero que Lora Eterion no se enfade por el pequeño retraso. Cleria no sabía que dicho ángel ya había encontrado una forma de entrar al inframundo por su cuenta y estaba atravesando una crisis de identidad en ese mismo momento.